Okay, welcome everyone. Bienvenidos a todos. Yeah, Andy is just telling me we have a very live chat room. Andy me está diciendo acá que están todos muy activados en el chat. Yeah, we appreciate that you're so open and expressive. Apreciamos que estén tan abiertos y se expresen. And we have lots of questions that are coming in. Y tenemos muchas preguntas que vinieron. Even right before we come on, that we're getting text chats and more questions. Incluso antes de venir nos están chateando y nos están enviando más preguntas. Yeah. And since we're talking about questions and answers, Y ya que estamos hablando de preguntas y respuestas, maybe I could start today by just giving a little context for that. quizás puedo empezar hoy dando un poco de contexto acerca de esto. Sometimes people ask me, are there such a thing as good questions and bad questions? Hay veces que las personas me preguntan, ¿hay buenas preguntas y malas preguntas? Or is there such a thing as better questions and worse questions? ¿O preguntas que son mejores o peores? So maybe I'll just give an overall context about the questions. Entonces quizás puedo dar un contexto que abarca todas las preguntas. In heaven, there are no questions. En el cielo no hay preguntas. It's just a pure state of love and beingness. Es un estado puro de ser. And so when we talk about questions, Entonces cuando hablamos de preguntas, we could say that the ego invented and asked the very first question. podemos decir que el ego inventó y preguntó la primera pregunta. Because remember, the Course teaches nothing real can be threatened, Porque recuerda que el curso enseña nada real puede ser amenazado and nothing unreal exists. y nada irreal existe. So spirit is real, there's no questions in reality, Entonces el espíritu es real y no hay ninguna pregunta en la realidad. just absolute oneness, Solo unidad perfecta. gratitude, Gratitud, happiness. felicidad. Yeah, that's our natural state of being. Ese es nuestro estado natural de ser. So questions are of the ego, Entonces las preguntas son del ego and they are unreal, y son irreales. all of them. Todas ellas. Christ has no questions. Cristo no tiene ningún tipo de pregunta. The only time Jesus would ever ask a question, El único momento en el que Jesús pregunta algo, it was like a rhetorical question eran preguntas retóricas in order to bring about an answer. para poder traer una respuesta. When he's at the well and speaking to the woman at the well, Como por ejemplo cuando estaba cerca del pozo y está hablando con una mujer and he asked the woman, "Where is your husband?" y le pregunta a la mujer, ¿en dónde está tu marido? And he asked her that not because he wanted to know where her husband was, Y él le preguntó eso no porque quería saber en dónde estaba el marido, but because he could read her mind, and he knew that she had a lot of grievances and issues with her husband. Y no, él preguntó esta pregunta porque podía leer su mente y él sabía que tenía muchos agravios y problemas con su marido. So similarly, when you ask a question, Y de forma similar, cuando tú realizas una pregunta, when you're asking about your mind cuando estás preguntando acerca de tu mente or your perception o tu percepción or your consciousness, o tu conciencia, you are asking a very helpful question. estás preguntando una pregunta muy útil. Why is it helpful that way? ¿Por qué es útil de esta forma? Because the ego is an unconscious belief system Porque el ego es un sistema de creencias inconsciente that is believed to be real en el que uno cree que es real and assumed to be real. y uno presume que es real. So you want to be able to question these beliefs Entonces uno quiere cuestionar estas creencias. so you can loosen your mind from these beliefs. Así puedes aflojar tu mente de estas creencias. But when you ask your questions about the world, Entonces cuando realizas preguntas acerca del mundo, really about the projection, acerca de la proyección, why doesn't that person like me? ¿por qué esa persona no le gustó? Why isn't my partner faithful? ¿Por qué mi pareja no es fiel? Why did my boss threaten to fire me? ¿Por qué mi jefe me amenazó de despedirme? Or let's do something more broad and general. O hagamos algo más abarcativo. Why do bad things happen to good people? ¿Por qué cosas malas le suceden a las personas buenas? Those are all questions about the projection. Esas son todas preguntas acerca de la proyección. It's as if you're saying the projection's real, Es como si estuvieses diciendo que la proyección es real,
Now tell me how the projection, why it's doing what it's doing. Ahora dime por qué está haciendo lo que está haciendo. But these are not helpful questions at Pero all, estas no son preguntas útiles, because they don't really talk about your mind and your consciousness. porque no hablan acerca de tu mente y tu conciencia. That's where helpful questions are. Ahí es en donde están las preguntas útiles. So let's say you're feeling upset. Entonces digamos que te sientes disgustado. Instead of looking at another person En vez de ver a otra persona on the screen en la pantalla of the world del mundo and blaming them, y culparlas, or saying, I wonder what their motives are. o decir, me pregunto cuáles son sus motivos. I don't think they like me. No creo que les gusto. They must hate me. Seguro que me odian. You see how that's all projecting the questions out onto the people and things. Pueden ver cómo eso es proyectar todas las preguntas a las personas y cosas. Or when will I, Spirit, when will I get a new job? O espíritu, ¿cuándo voy a tener un nuevo trabajo? When will I have a partner? ¿Cuándo voy a tener una pareja? When will I have a family? ¿Cuándo voy a tener una familia? These are all projected questions about the script. Estas son todas preguntas proyectadas del guión. And let's say you're upset. Y digamos que tienes un disgusto. And instead you question, why am I upset? Y en vez te preguntas, ¿por qué estoy disgustado? What is going on in my mind that I am upsetting myself? ¿Qué está sucediendo en mi mente que me estoy disgustando a mí mismo? What beliefs and thoughts am I holding on to that are upsetting me? ¿Qué creencias y pensamientos tengo dentro que están haciendo que me sienta disgustado? Or maybe you feel very hurt in a situation. O quizás te sientes muy dolido acerca de una situación. Here's a helpful question. Aquí hay una pregunta útil. What was I expecting from this person? ¿Qué estaba yo esperando de esta persona? What was I expecting from this situation? ¿Qué estaba esperando de esta situación? Those are questions about your mind. Esas son preguntas acerca de tu mente. Jesus says in A Course in Miracles, Jesús dice en un curso de milagros, I cannot take your fear away yo no puedo quitarte tu miedo, because your mind is as powerful as my mind. porque tu mente es tan poderosa como la mía. And if I interfered in your Y mind, si yo interfiero en tu mente, I would be tampering with the most basic law of cause and effect. estaría interviniendo en la ley más principal de causa y efecto. So for example, Entonces, por ejemplo, it's our thoughts and beliefs that upset us, son nuestros pensamientos y creencias los cuales nos disgustan, and the ego then projects it to the world y el ego luego lo proyecta en el mundo and say, no, it's people and situations that upset y us. dice, no, son las personas y las situaciones los cuales nos disgustan. So you may pray and say, Jesus, take this fear away from me. Entonces puedes orar y decir, Jesús, saca este miedo de dentro mío. But he knows that we chose the fear. Pero Él sabe que nosotros elegimos ese miedo. We chose the conditions in our mind Elegimos las condiciones en nuestra mente that are generating the fear. que están generando el miedo. And he knows it's not real, Y Él sabe que no es real. but he knows we believe it's real. Pero Él sabe que nosotros pensamos que es real. That's why Jesus offers instructions. Es por eso que Jesús ofrece instrucciones. He says, even though I can't take your fear away, Y nos dice, aunque yo no puedo quitarte tu miedo, I can help you understand te puedo ayudar a entender the conditions in your las mind condiciones en tu mente in which you set up the fear, en las cuales tú estableciste el miedo. and now can release the fear. Y ahora puedes liberar ese miedo. So really, all of us need these metaphysical instructions. Y todos nosotros necesitamos estas instrucciones metafísicas. And this is the guidance of the Holy Spirit and Jesus. Y esto es la guía del Espíritu Santo y de Jesús. It's like in the Matrix, Es como en la Matrix, when they're in a computer generation, en donde están en una generación de una computadora, Morpheus and Neo. Morfeo y Neo. And then Morpheus said, how did I beat you? Y Morfeo dice, ¿cómo yo te gané? Neo says, oh, you're Y faster, Neo le dice, sos más you're rápido, tenés stronger. más fuerza. But it's just a simulation. Pero es una simulación. And so Morpheus says, Y Morfeo le dice, do you really believe that's air that you're breathing? ¿realmente crees que es aire el que estás respirando? You see how he brings it back? Do you really believe that that's air? You really believe this fight scene is a real scene? Y pueden ver cómo Morfeo lo trae de vuelta a la mente. ¿Realmente crees que esto es aire? ¿Crees que realmente esto es una verdadera escena?
So you can imagine you have a fight with your boyfriend or your girlfriend, Entonces pueden imaginarse que están teniendo una discusión con su novio o novia and you're angry. y están muy Why did enojados. they say that to me? ¿Por qué me dijeron You eso? better treat me right. Él tiene que tratarme I'll mejor. find another Me voy a partner. encontrar otra pareja. Jesus is like, wait a minute. Jesús dice, espera un segundo. Let's look at what you believe. Miremos a lo que tú crees. Your partner didn't upset you. Tu pareja no te disgustó. The words didn't upset Las you. palabras no te molestaron. It's your thoughts and your beliefs that upset Son you. tus pensamientos y creencias lo que te están disgustando. Today's workbook lesson is my happiness and my function are one. La lección de hoy es mi función y mi felicidad son una. He's basically telling us if you really want to be happy, you have to learn forgiveness. Básicamente nos está diciendo, si realmente quieres ser feliz, tienes que aprender el perdón. But he's talking about true forgiveness, Pero está hablando de un verdadero perdón. not the ego's version of No forgiveness. está hablando sobre el perdón del ego. What's the ego's version of forgiveness? ¿Cuál es la versión del ego del perdón? Oh, I'm a very kind, sweet person, Ay, yo soy una persona muy bondadosa and you did some terrible y things to me. tú has hecho cosas Oh, terribles. you said things and did things Has that dicho cosas y hecho cosas bad, very muy bad. malas, terribles. But because I'm so kind, Pero porque yo soy tan bondadosa, and even though you don't deserve it, e incluso aunque no te lo mereces, out of the kindness of my heart, de la bondad de mi corazón, because I'm such a good porque person, yo soy una persona tan buena, I will forgive you. yo te voy a perdonar a vos. You don't deserve it, but I'll do it anyway. No te lo mereces, pero lo haré. Jesus said, this is not even close to forgiveness. Jesús dice, esto está ni cerca del perdón. Talk about giving lip service, Está hablando de charlatanes, words, palabras, but it doesn't come from your heart. pero no viene de tu corazón. No, Jesus says, to truly forgive, Para verdaderamente perdonar, you have to free your mind tienes que liberar tu mente of all the de projections, todas las proyecciones, all the judgments, todos los juicios, everything that you've ever thought with the ego. cualquier cosa que tú hayas pensado con el ego. You have to give it over to the Holy Spirit. Tienes que entregarlo al Espíritu Santo, Because we talked about this recently. porque hablamos de esto recientemente. The Holy Spirit knows the ego is not real. El Espíritu Santo sabe que el ego no es real, And the ego made all the projections of the world. y el ego realizó, inventó todas las proyecciones en el mundo. So the Holy Spirit says, bring all your effects, Y entonces el Espíritu Santo dice, trae todos los efectos, these judgments of people and estos situations, juicios de personas y situaciones, bring them all to the Holy Spirit. tráelos todos al Espíritu Santo, Because He's already judged the ego as unreal. porque ya juzgó al ego como irreal. So He knows all these behaviors and judgments are unreal as well. Y sabe que todos estos comportamientos y juicios son irreales también. Andy just posted a quote from A Course in Miracles about this, Andy ya citó una cita de un curso de milagros acerca de esto, where Jesus says, the secret of salvation en donde Jesús dice, el secreto de la salvación is this. es este, You are doing this to yourself. te estás haciendo esto a ti mismo. Imagine every time you got upset Imagínate que cada vez que estás disgustado, with your family or your boss, familia, tu jefe, your partner, tu pareja, you had this little voice in your mind tuvieras esta voz en tu mente, saying, oh, my beloved, oh mi amado, choose again. elige de nuevo. You're just doing this to Te yourself. estás haciendo esto a ti mismo. You can stop doing this. Puedes parar de hacer esto. But if we start blaming Pero si empezamos a culpar and pointing the y finger, apuntar el dedo getting angry, upset, y ponernos molestos y disgustados, we're just trapped in ego beliefs. estamos atrapados en las creencias del ego. Yeah. So today I thought we would have a discussion Entonces hoy pensamos que tendríamos una discusión and really address some of your deepest concerns. y realmente hablar sobre sus preocupaciones más profundas. Right before we came on, Elisa was writing to us. Antes de venir aquí, Elisa nos estaba escribiendo. What do we do with these strong negative emotions that come up? ¿Qué hacemos con estas emociones negativas que están surgiendo? Yeah. How do we deal with the fear and the doubt in that moment? ¿Cómo lidiamos con el miedo y la duda en ese momento? So that's good. That's like an example of a question of the mind. Y eso es muy bueno, es un ejemplo de una pregunta en la mente. So that will be a very helpful question for all of us. Y eso sería una pregunta muy útil para todos nosotros. But also, Elisa had texted me about earning money. Entonces, pero Elisa también estaba mandándole un mensaje de texto a David acerca de ganar dinero.
And what happens if I don't like my job? ¿Y qué pasa si no me gusta mi trabajo? I don't feel any inspiration or motivation with my No job. siento ninguna inspiración o motivación en mi trabajo. And so it's hard to work. Así que es muy difícil trabajar. But that gets into questions about survival. Pero eso se adentra en preguntas acerca de supervivencia. And the ego comes in and says, oh, you can learn many things in this Y el world. ego viene y dice, tú puedes aprender varias cosas en este mundo. And then you can get a job. Y luego puedes obtener un trabajo. And then you can have a career Y luego puedes tener una carrera. so that your body can grow old Así que tu cuerpo puede envejecer and get sick and y die. enfermarse y morirse. And what's the point of ¿Y that? cuál es el punto de eso? It's almost like you just are getting a job and a career to hold off death a little bit. Es como si estuvieses obteniendo una carrera y un trabajo para alejarte un poquito de la muerte. But where's the forgiveness in that? Pero no está el perdón en eso. So I thought that would be a good topic to talk about, Entonces yo creo que este sería un tema muy bueno por el cual empezar a hablar, because I think most of you think most during the day porque muchos de ustedes piensan que durante el día about your relationships. acerca de sus relaciones. And the reason you do this Y la razón por la cual ustedes hacen eso is because deep down you want an experience of love and intimacy. es porque bien dentro quieren una experiencia de amor e intimidad. You want a feeling of connection. Quieren un sentimiento de conexión. And that's why we think about relationships, family, partner, Y es por eso que piensan acerca de las relaciones, parejas, because deep down we're desperate to experience love. porque muy profundamente estamos desesperados en experimentar el amor. And also what Elisa brought up about money, fears around money. Entonces Elisa también empezó a hablar acerca de miedos acerca de la plata. If there wasn't such a strong belief in the need of money, Si no hubiese una creencia tan fuerte en la necesidad acerca del dinero, then it wouldn't be an issue about working at a job. entonces no sería un problema trabajar en un trabajo. You could just say, oh, it doesn't inspire me anymore, Podrían so decir, no me inspira, así que not going to do that job no voy a hacer anymore. eso. And what about the career? ¿Y qué acerca de la carrera? Oh, if I wasn't concerned about lack and survival, then the career thought wouldn't bother me at all. Si no me preocupara acerca de la carencia y la falta, entonces esto de la carrera no me importaría en lo absoluto. You know, somebody said, what do you do for a living? Entonces personas me dirían, ¿y qué haces para vivir? You say, I meditate under that avocado tree over there. Y tú dices, estoy meditando debajo de ese árbol de paltas. But what do you do? Pero ¿qué haces? Nothing. Nada. How do you eat? ¿Cómo comes? Oh, occasionally an avocado drops down and I take it off the ground while it's fresh. And Ocasionalmente una palta cae y lo como. so you just meditate and eat avocados. Entonces meditas y comes paltas. Yes. I actually had a friend from years ago, De hecho, yo tengo un amigo de hace varios años and she was very bright and y educated, ella tenía mucha luz y era muy inteligente y muy educada. but she just went down to South America and she found an avocado tree. Pero fue a Sudamérica y encontró un árbol de aguacates And she just, for months, she just sat under this avocado y tree. por meses permaneció debajo de este árbol de aguacates. So this is not such an extreme example. Así que este no es un ejemplo tan extremo. People have actually done this. Las personas realmente han hecho eso. It's a nice food, an avocado. Es muy rico Very los good. avocados, sí, los aguacates. Sí. So, as we get back to Alicia's Entonces question, volvamos a la pregunta de Elisa. so let's use Elisa as an example, Entonces utilicemos a Elisa como un ejemplo. and maybe also Marina. Y quizás yo también. Marina has good bilingual skills. Yo tengo habilidades bilingües. That's why we're having so much fun doing Por this. eso estamos teniendo mucha diversión haciendo esto. Without Marina here, Sin mí aquí, some of you would say, I don't understand a Muchos word dirían, that David's saying. no entiendo una palabra de lo He que looks dice happy, David. but I can't understand a word. Se ve feliz, pero no entiendo Yeah. ni una palabra. So, for example, our collaboration Entonces, por ejemplo, nuestra colaboración is for a greater good. es para un bien mayor. We're much more helpful together Somos mucho más útiles juntos than as individuals que como individuos, because of the purpose we're serving. por el propósito que estamos sirviendo. So, like Alicia, you have bilingual skills, Como por ejemplo, Elisa, tú tienes habilidades lingüísticas and you were saying yesterday
you don't know if you can give your dreams and your wishes over to Jesus. Y como decías ayer, tú no sabes si le puedes entregar tus sueños a Jesús. But that's just because of a fear that there could be some kind of loss involved. Pero eso es porque tú tienes miedo de que haya un sentimiento de pérdida en todo esto. But what we're talking about today Pero lo que nosotros estamos hablando hoy is repurposing the skills that you already have es darle un nuevo propósito a las habilidades que ya tienes, by trusting Jesus and the Holy Spirit al confiar al Espíritu Santo y a Jesús. and saying, maybe these skills can be used for my own forgiveness lessons. Quizás estas habilidades pueden ser utilizadas para mis propias lecciones de perdón. Now the ego will say, yeah, that's a crazy Y idea. el ego te va a decir, sí, esto es una idea extremadamente loca. Because forgiveness, the ego will say, forgiveness can't put food in your mouth and a roof over your head. Porque te puede decir, el perdón no va a poner comida en tu boca y un techo sobre tu cuerpo. How many people do you know that have a career in forgiveness? ¿Cuántas personas conoces que tienen una carrera en el perdón? Yeah, what do you do for a living? Oh, I forgive. ¿Qué haces para vivir? Y bueno, yo perdono. And people say, that's not even a real profession. Eso no es una profesión real. And certainly not a career. Y ciertamente no una carrera. But what we learn from divine providence, Pero lo que aprendemos acerca de divina providencia, through examples like Jesus como por ejemplo Jesús and Saint Francis, o San Francisco, Mother Madre Teresa, Teresa, they lived a life devoted to forgiveness. ellos vivieron una vida dedicada al perdón. Gandhi's another good example. Gandhi es otro ejemplo. He really was attentive to his mind, Realmente ponía mucha atención a su mente and he believed so much in nonviolence y creía tanto en que no hubiera violencia that he devoted his thoughts to being nonviolent. que dedicó todos sus pensamientos a ser no violento. He did a lot of writing. Escribía mucho, He had a family, él tenía una familia and he didn't wear many clothes because India is very warm. y no utilizaba muchas ropas porque India es muy caliente, But he had a little wheel that he would spin, pero tenía una rueda que giraba so he would spin his own thread, y giraba sus propios hilos and he would knit his own cloth. y cosía sus propias ropas. So he didn't need too much to eat. Así que no necesitaba tanto para comer. Put all of his focus on nonviolence and peace, Ponía todo su enfoque en la no violencia y la paz and spun his own clothes. y cosía sus propias ropas. So this is a good example Y ese es un buen ejemplo of how you can actually live your life. de cómo realmente puedes vivir tu vida. You don't have to put so much energy into thoughts of career and job, No tienes que poner tanta energía mental en tu carrera y un trabajo, because I promise you, if you devote your mind porque te prometo, si tú le pones toda tu dedicación a tu mente, to peace of mind, a la paz mental, everything will be taken care of. todo te va a ser provisto. And I don't just mean just barely. Y yo no digo ya casi, I mean abundantly. yo digo en abundancia. Yeah, that's the way it's gone in my life for 35 years. Así es como fue mi vida por los 35 últimos años. To me, divine providence is a very happy principle. Para mí la divina providencia es un principio muy feliz. That's why I've been talking about it for so many decades. Por eso es por lo cual estuve hablando por tantas décadas. Because I'm like telling everybody, no, it's real. Porque yo les digo a todos, es real, It works. funciona, It's wonderful. es hermoso. And they say, Y me dicen, oh, it sounds good, suena bien, but it doesn't feel very practical pero in no, this world. no se siente muy práctico en And I este say, no, mundo. it's really practical. Y yo digo, sí, sí, es realmente muy práctico. It's just what Jesus taught. Es lo que enseñó Jesús. Seek first the kingdom of heaven within, Busca primero el reino de los cielos dentro and everything else will be added unto you. y todo el resto se te será añadido. Now, I know our parents had a different message. Yo sé que nuestros padres tienen un mensaje diferente. Seek first to survive in Busca the world, primero sobrevivir en el mundo. and if you have any time left, Y si tienes algún tiempo de sobra, do whatever you want in your free time. haz lo que quieras en tu tiempo libre. You want to ¿Quieres meditate, meditar? you want to practice ¿Quieres yoga, practicar yoga? that's okay. Está bien. But Pero, first, primero. career comes first, La carrera viene primero. and relationships important. Y las relaciones son importantes. The parents want grandchildren. Los padres quieren and nietos. They have a whole
expectation. Tiene muchas expectativas. So, career, Carrera, family, familia, babies, bebés, grandbabies. nietos. And then if you want to meditate, Y luego si quieres meditar, okay, you might have 5 minutes here, quizás tienes 5 minutos, half an hour there. media hora It's aquí. your time, Es you tu know, tiempo. it's your free time. Es tu tiempo libre. But what if you flip the whole thing upside down Pero que si le das vuelta a todo and you put God or Spirit y first, pones a Dios o al Espíritu primero, or like Gandhi, peace and nonviolence o first, Gandhi, la paz y la no violencia primero, and then you just say, let's see. y luego dices, veamos. Because Gandhi, he went from India to England, Porque Gandhi fue de India a Inglaterra and he received a very good education as a lawyer. y recibió mucha educación muy buena como un abogado. So he came back to India Y volvió a India as a lawyer, como un abogado, but there were things that just still disturbed him. pero había cosas que lo estaban molestando. And as much as he believed in the law, Y cuando creía en la ley, it seems like the law was not solving these disturbances in his heart. parecía que la ley no estaba resolviendo todos estos disgustos en su corazón. Isn't this the same for all of us? ¿Esto no es lo mismo para todos nosotros? Elisa, isn't this the same for you? Es Lisa, esto es lo mismo para ti. You have all this great training, you're very good bilingual, Tienes todo entrenamiento, sos muy buena bilingüe, yeah, high skill level, tienes muchas habilidades, but you still have negative emotions that you're dealing with. pero tienes emociones negativas con las cuales estás lidiando. And then the answer comes, forgive. Y luego viene la respuesta, perdona. And it's going to take some devotion. Y va a requerir devoción. But don't think that those skills won't be used. Pero no pienses que esas habilidades no van a ser utilizadas. It seems like a leap of faith, Se siente como un salto de fe, but actually it's something that all of us have to come to face. pero eso es algo que todos tenemos que enfrentar. So I've been talking a lot, but Marina's here, Pero yo estoy hablando mucho, pero yo estoy aquí and we're talking about things that really are very close to Marina's heart. y estamos hablando de cosas que son muy presentes en mi Yeah. corazón. This is not some kind of theoretical or philosophical talk we're talking Esto no about. es algo que estamos hablando y que es muy filosófico o teológico, No, because she's actually had to face these questions recently in her life. porque yo tuve que enfrentar todas estas preguntas recientemente en mi vida. Questions around money, Las preguntas acerca de dinero, career, carrera, a boyfriend, un novio, family. familia, These things are very close. todas estas cosas son muy cercanas. So I've been talking about how it happened for me, but I would like to hear Porque how it David happened estuvo from hablando you. How acerca are de you cómo doing with this? le sucedió a él, pero quizás yo puedo hablar. She's like, I'm still here. Y I'm yo still digo, here, aren't todavía I? estoy acá, ¿no ves? Estoy aquí. That's true. Yes. That's good. I don't know where to start. That's right. But let's just start with the feelings you were feeling. Like that, because that's what Alicia's Podemos question. empezar con los sentimientos que estaba sintiendo. Yeah, I recently had to go to Australia to sell all of my things. Recientemente tuve que ir a Australia a vender todas mis cosas. Yo estuve aquí, I had been here living for a few months, but I had the call in my heart to go deeper into forgiveness. Yo estoy viviendo acá por un par de meses, pero tuve este llamado en mi corazón de ir más adentro en el perdón. But in order for me to be able to do that, I had to go back to Australia and go to my apartment, look at all of my things, sell them, say goodbye to a boyfriend, and say goodbye to a life that I had dreamed of and built for 7 years. Pero para poder hacer eso tenía que ir a Australia y a mi departamento y vender todas mis posesiones y dejar ir una relación y toda la vida que yo había soñado y que había construido durante los últimos 7 años de mi vida. So that was a really difficult thing for me because it was what I thought my life should look like and what would bring me happiness. Y eso fue muy difícil para mí porque esa vida yo pensé que me iba a brindar toda la felicidad y era una vida con la cual yo había soñado. But I knew that I had to take that step. Pero yo sabía en mi corazón que tenía que tomar ese paso. So I went, así que fui. And when I was there, it was extremely difficult, especially
when I arrived, and I was straight back into that apartment that I had so hard put into place, everything. And like everything was beautiful in what I wanted, like, oh, that was my perfect life. Y fue tan difícil porque volví a ese departamento y todo era perfecto, era la vida que yo pensé que me iba a hacer tan feliz. But as I was there and I was looking at all of those things, I had to go really deep and I really look into my thoughts. Pero cuando estaba ahí tuve que ir bien profundo y realmente mirar todos mis pensamientos. Because I had all these ego thoughts. Oh, like actually you don't have to go back to Mexico. Like you can stay here. Look, you have this wonderful apartment. Why go back? Porque tenía todos estos pensamientos de Leo que me decían, no tienes que volver a México. Mira, tienes todo lo que siempre quisiste. No tienes que volver. But then I was there. I remember I was sitting there and then I was like, yeah, I could do that, but then what? Then what? Like, what is it for? Like, what is it for? Like, yes, I have an apartment, but like, did this really bring me happiness? Like, what is it for? So I was there and I was really going deep into and within myself. Entonces yo estaba ahí y tuve que enfrentar mis pensamientos y decir, sí, puedo tener todo esto, pero ¿para qué es todo esto? ¿Para qué? Esto realmente nunca me brindó toda la felicidad que estaba buscando. There is a reason why I left everything behind and came to Mexico, is there was something missing, there was something more. Y había una razón por la cual yo dejé todo y vine a México. Había algo en esa vida que faltaba y había algo que yo estaba buscando, algo más. And being here is giving me that. It's giving me that connection, that wholeness. In my heart, I had felt this amazing deep love y estar acá en México me brindó todo eso. Tengo una conexión y a veces siento plenitud y siento un amor incondicional en mi corazón. So when I was there, I was like, no, yeah, I have to let this go. And I was crying, like letting it go, like a big wash. For my ego it was hard, it felt hard. Y ahí estaba yo llorando y para mi ego sí fue difícil dejar ir. But then when it was done, I felt so free. Pero mi ego fue muy difícil, estaba llorando, pero cuando se terminó me sentí tan libre de no tener eso, the not having all those possessions, because those possessions were trapping me, were locking me. Sentí muy feliz poder liberarme de ellas, porque esas posesiones me estaban atrapando. And I did not realize that at that time. I did not felt the grip at that time. That felt valuable. But once they were gone, I was like, oh, all of this expansiveness in my mind. Pero una vez que se fueron fue, wow, toda esta expansión en mi mente. And even coming, but then that was the first step. Ese fue el primer paso, dejar ir, to let go of my possessions. But then the next step came, and that was to actually get into the plane and come here. Yeah. Pero luego también vino el segundo paso, que fue estar en el avión y venir para acá. Because also I had this big, like I knew what my heart wanted. Like I knew that my heart wanted to come here. I wanted to forgive because that love that we're seeking, that's what I've been feeling expand. Pero yo sabía que tenía que venir acá porque lo sentía en mi corazón y ese amor que todos estamos buscando, yo lo estaba hoy sintiendo en mi corazón cuando estoy acá y estoy perdonando. But I had this thought in my mind, like, oh no, you can't do that. And like you, Elisa, I was thinking, like, what am I gonna do for money? Like, money's gonna run out, and then what? Porque como vos, Elisa, tenías todos estos pensamientos acerca del dinero. No puedes hacer eso, porque la plata se te va a acabar. Y luego cuando la plata se te acabe, ¿qué va a pasar? And I remember calling you, David, and I was like, oh, I don't know if I can do this. It's like a big step. And you were like, it's gentle. The path is gentle. Like, it's meant to be joyous. Yeah. Y David me decía, Marina, este camino es gentil y se supone que tiene que ser feliz. Yeah. So let's just take it slowly and gently and like let the happiness come forth. Y tú me decías, tomemos el siguiente paso, este camino tiene que ser gentil y deja que la felicidad simplemente te guíe. And
So I was crying, y estaba llorando, pero I got into that plane and I got here. Pero estaba llorando y en el avión llegué aquí, seguí mi corazón. And then I have to say, especially, like, I am so grateful. Y tengo que decir, estoy tan agradecida. You may enjoy what we've been doing for these last 4 days, but this is the rest of the story. This is what preceded all of our joyful extensions with all of Y you. ustedes pueden estar disfrutando todas estas conversaciones que estamos teniendo, pero todo esto es lo que sucedió antes para que yo estuviese aquí. But yeah, even during these sessions, incluso durante estas sesiones, yesterday or the day before, I had this big, deep healing, and I'm not going to go too much into it, but I had this nightmare, and this nightmare took me straight into my past, like where I felt empty. Tuve esta pesadilla, y esta pesadilla me llevó directo a mi vida pasada, en donde yo me sentía muy vacía. And then I woke up here, and I was like, oh my God, that was the past, that was not real. Oh, eso fue el pasado, y eso no es real. And right now, I feel so much joy and love and wholeness in my heart. Y acá, ahora, siento tanta plenitud, amor y gratitud en mi corazón. And I was like, how did this happen? Y me pregunté, ¿cómo sucedió esto? Thank you. Thank you. I would have never been able to do this by myself, by my little self. Yo nunca podría haber llegado a este lugar en mi corazón por mí misma. I am so grateful that you gave me the next steps and that I took the next step and I kept jumping. Estoy tan agradecida que me diste el segundo paso y yo seguí saltando. Because this feeling that I'm feeling does not compare to anything that the ego world had ever gave me. Porque este sentimiento que yo estoy sintiendo ahora no se compara con nada de lo que el ego me dio. And even speaking and using my voice, I'm so grateful that I'm doing this. I've never thought that for me speaking would be so healing. But as you said, teach what you would learn. Y también hablar para mí me está dando tanta plenitud. Y yo nunca pensé que iba a hablar, pero como tú dices, David, uno enseña lo que quiere aprender. And this is what I would learn, because this is what would bring me happiness. Y esto es lo que yo quiero aprender, porque esto es lo que me brinda felicidad. And the lesson of today, my function and my happiness are one. Y vuelve a a la lección de hoy, mi función y mi felicidad son una. So I feel really grateful that I can see now that my function and my happiness are truly one. It's an experience. Y es una experiencia, sí, y ahora estoy muy agradecida que puedo ver que mi lección, que mi función y mi felicidad son una, porque como dice David, sí, es una experiencia. But you have to take the next step to get to it. Take the step. Pero tienes que tomar los pasos. And I remember the lessons, that very lesson that we have today. Y yo recuerdo esa lección que tenemos hoy. Is teaching us very importantly that God gives us happiness. Que nos enseña de forma muy importante, Dios nos da felicidad. That God created us in happiness. Que Dios nos creó en felicidad. That our natural state is happiness. Que nuestro estado natural es felicidad. And the only reason we don't believe that God gives us happiness. Y la única razón por la cual no creemos que Dios nos da felicidad. Is honestly we must say I must believe in something that's not happy. Es honestamente que tengo que estar creyendo en algo que no es feliz. We could call it evil. Podríamos llamarlo mal. If God is not evil, si Dios no es maldad, if God is pure love, si Dios es puro amor, and God is the giver of love, y Dios es el dador del amor, and God always gives us love, y Dios siempre nos da amor. As I said yesterday, God does not give us hatred or fear. Como dije ayer, Dios no nos da miedo y odio. Guilt. God does not give us guilt. Culpa. Dios no nos da culpa. It must be that we're believing in something else. Debe ser que estamos creyendo en algo más. Other than God. Otra cosa diferente a Dios. And we could call it the ego. Y lo podríamos llamar el ego. So if we listen to this other teacher in our split mind, así que si escuchamos a este otro maestro en nuestra mente dividida,
No wonder we don't have consistent happiness. Por eso no tenemos felicidad constante. But let's bring it back again to practicalities. Pero volvamos a la practicalidad. With what Marina just talked about, what Alicia is Acerca asking about. de lo que yo hablé y lo que está preguntando Elisa. It seems to be a leap of faith. Parece ser un salto de fe. With all the things we've learned and conditioned ourselves Con with. todas las cosas con las cuales nos condicionamos y aprendimos. To think that forgiveness, Pensar que el perdón, the function of forgiveness in our mind, la función del perdón en nuestra mente, is the only way we can find happiness. es la única forma en la que podemos encontrar felicidad. Because the ego points to so many things in this world. Porque el ego apunta a tantas cosas en este mundo. I did a recording of all the lessons, Yo hice una grabación acerca de todas estas lecciones. and I was listening this morning to my recording of this lesson Y yo estaba escuchando a mi grabación acerca de esta lección and my commentary afterwards. y mi comentario luego. And it was so beautiful because it was about what is my function. Y fue tan hermoso porque se trataba de cuál es mi función. But I was going through all the things in this world that I had sought for. Pero yo iba a través de todas estas cosas del mundo por las cuales yo había perseguido. Like a picture, an imagination of the things I needed to be happy. Como una imagen que yo pensaba de cosas que me harían feliz. And what Marina talked about, I know you can all relate to. Y de lo que yo hablé, siento que todos ustedes se pueden relacionar. So even though you seem to start out in Argentina, Y aunque yo parece que empecé en Argentina, you made a whole life for yourself across the world in Australia. hice toda una vida nueva en Australia. Very beautiful, progressive city, Sydney. Es una ciudad muy progresiva en Sydney, hermosa, Beautiful, contemporary contemporánea, apartment, el departamento, decorated, decorado, furnishings, todos los clothes, muebles, la ropa, boyfriend. el novio. Many of you are saying, well, you made it. Muchos de ustedes pueden decir, lo hiciste. You reached the end of the rainbow. Ese es el final del arco iris. How could you want for more than that? ¿Cómo puedes decir más de eso? And then you can fly back occasionally, visit the family, Puedes volar, Argentina, visitar a tu familia, a tus friends amigos, here, friends there. amigos allí, allá. We're describing a picture that seem to be the best that you could hope for. Estamos describiendo una imagen que puede ser lo mejor que tú podrías imaginar. But also, we live with a group of people Pero nosotros también vivimos con un grupo de personas who have also had their version of this ego happy dream. que también tuvieron su versión de el sueño feliz del ego, That wasn't so completely happy. que no era completamente feliz. Still had emptiness, Tenía vacío, fear, miedo, doubt, duda, concerns, preocupaciones, some anxiety coming up every once in a while. ansiedad, surgir, Yeah, keeping the plates spinning, tratando que todo se mantenga en su lugar, paying the rent, pagar la renta, keeping the boyfriend happy. Mantener al novio feliz. You know what I'm talking about. Tú sabes lo que estoy hablando. Spinning the plates todos los platos It que can están be a girando lot los of tienes work que sostener. to keep a fantasy of happiness going. Requiere mucho trabajo que esa fantasía se mantenga en lugar. And it can even seem to go on for months or Y years. puede ser que va por meses y años. Start to feel very tired. Y tú te Oh, sientes muy my arms cansado. are tired. I can't Mis brazos spin. están And cansados. then when you can't spin the Y cuando plates, ya no puedes seguir girando los the platos, plates come crashing los down. platos se empiezan a derrumbar. The plates crack and smash Los all platos over se the place. derrumban y se rompen. And then you get a call from your mother. Y luego tienes un llamado de tu madre. What happened to your life? ¿Qué le sucedió a tu vida? I thought you had a happy life. Yo pensé que tenías una vida I feliz. told all my friends how happy my daughter was. Yo le dije a todos mis amigos qué tan feliz era mi hija. What am I going to tell them now? ¿Qué les voy a decir ahora? You're a disappointment. Eres una You know, decepción. so it all crashes down. Todo se All derrumba. the plates. Todos los platos. And yet, there's something inside you that starts to rise up. Y sin embargo hay algo dentro tuyo que se empieza a elevar. True freedom. La verdadera libertad. True happiness. La verdadera felicidad. Buddha taught that you must empty your mind Buda enseñó que tienes que vaciar tu mente of the thoughts of this world. de los pensamientos de este mundo. Jesus teaches the same thing. Jesús enseña lo mismo.
Ramana Maharshi, Ramana Maharshi, Krishna, Krishna, Robert Adams, Robert Adams, and of course Jesus, por supuesto Jesús, Muji. Muji. I say the same thing. David dice lo mismo. Now Marina Ahora yo is teaching this estoy in enseñando Spanish esto and English. en español y en Two inglés. languages. Dos Not idiomas, just one, but two. no solo uno, dos. So it's really the Holy Spirit Así que es realmente el Espíritu Santo coming through viniendo, and saying the happiness is inside your mind. diciendo que la felicidad está dentro de tu mente, It's in the core of your heart. está en el centro de tu corazón. You just have to peel the onion of false belief. Realmente tienes que sacar las cebollas, las capas de la cebolla. So I feel Jesus is like offering an Y invitation. yo siento que Jesús está ofreciendo una invitación. He's just saying, just trust Está diciendo simplemente confía that if you really devote your mind to healing, que si realmente le das toda tu devoción a tu mente y a sanarla, and I mean deep healing in your mind, y yo me refiero a una sanación bien profunda en tu mente. not just removing symptoms from your body. No solo remover síntomas de tu cuerpo, That's just a reflection of a happy mind. eso es simplemente un reflejo de una mente feliz. If you just devote yourself to Si this, solo le das toda tu devoción a esto, everything will be provided. todo el resto te va a ser dado. At the beginning, when I studied A Course in Miracles, Al principio, cuando yo estudiaba el curso de Milagros, I just read it for about 8 hours a day. lo leía por 8 horas al día. And people say, how could you even read it for 8 hours? Y las personas me decían, ¿cómo podías leer esto por 8 horas? I had a strong desire for peace. Y yo tenía un deseo muy profundo para la paz. And then at some point, I started to travel. Y en un punto empecé a viajar. And just like with Marina, my voice got activated. Y como Marina, mi voz empezó a activarse. Not that I thought of myself as a speaker. No que yo pensaba que iba a ser un hablador. It was like the opposite. I felt shy and quiet. Era lo opuesto, yo me sentía muy tímido y callado. I'd say to Jesus, are you sure they've got the right person? Yo le decía a Jesús, ¿estás seguro que tienes a la persona correcta? I don't really have much of a voice. No tengo una voz. But then came the travels. Pero luego vinieron los viajes. And then the speaking. Y luego empecé a hablar. But how will I travel? ¿Y cómo voy a viajar? Where will the money come ¿De from? dónde va a venir la plata? Where will I stay? ¿En dónde me voy a quedar? How will I eat? ¿Cómo voy a comer? This is crazy. Esto es una locura. He said, no, trust. Jesús decía, confía, You don't know, I can handle many things. No sabes, pero yo puedo ocuparme de muchas cosas. Again, I can't take your fear away, De vuelta, no puedo sacar tu miedo, but I can teach you how you're doing it to yourself. pero puedo enseñarte cómo tú te estás haciendo esto a tú mismo. And then I can say, it's good to stop. Y te puedo decir, es bueno que pares. It's better to be happy than upset. Es mejor estar feliz que disgustado, Because it's more humble to be happy. porque es más humilde ser feliz. It's actually very arrogant to be angry and upset. Es muy arrogante estar enojado y disgustado. But you have to start where you're at, Pero tienes que empezar en donde te encuentras, in your awareness. en tu conciencia. If you have, like Alicia's been saying, if you feel dark emotions, Es como Elisa que decía, si tú te sientes emociones oscuras, first you can say, this doesn't feel good. al principio puedes decir, esto no se siente bien. And I will do whatever it takes Y puedes decir, yo puedo hacer todo lo que requiera to be free of these dark feelings. para liberarme de estos sentimientos oscuros. A couple days ago, I got a message on Facebook, Algunos días tuve un mensaje en Facebook, on the Messenger, en Messenger, from a woman who doesn't study the course. de una mujer que no estudia el curso. She's been in a hospital for the last 7 years, Estuve en un hospital por los últimos 7 años, diagnosed with schizophrenia, diagnosticada con esquizofrenia. and she said her family put her in the hospital, Dijo que su familia la puso en el hospital and now they don't care what happens to y ahora her. no le importa lo que le suceda a ella. But somehow she wrote to me, Pero de alguna forma me escribió a mí. and she just wrote, Y escribió, will you ask Jesus ¿le puedes preguntar a Jesús to help heal me? ayudar a sanarme? I am not the same person I was 7 years ago. Yo no soy la misma persona que yo fui hace 7 años. I was happy,
vibrant. Yo era feliz, vibrante. And then these thoughts started happening Y in my luego mind. estos pensamientos comenzaron a suceder en mi mente. And I got more confused. Y me empecé a confundir. And then they brought in doctors. Y luego empezaron a traer doctores And drugs. y drogas. And they just put me on drugs for 7 years. Y me pusieron en drogas por 7 años, por 7 años. So I'm just writing you to ask you to pray for me. Y te estoy escribiendo para que por favor Yeah. ores por mí. Yeah. And I just had a video call with her this morning. Y yo tuve una llamada esta mañana. But she was out of a hospital, but in an institution. Y estaba fuera del hospital, pero en una institución. And when we talked, I could see a little smile coming on her face. Y cuando hablamos empecé a notar una pequeña sonrisa en su cara. And she said, I don't know how I will heal, but I trust Jesus can help me. Y dijo, yo no sé cómo voy a sanar, pero yo confío que Jesús Yeah. me va a ayudar. And if that's the only realization you have, Y si eso es lo único que tú reconoces, no matter how your circumstances seem to no be, importa qué tan difíciles tus circunstancias para descansar, but you can pray and call on help from Jesus pero puedes orar y llamar para que Jesús te ayude. and have the faith that just that simple prayer Y tener la fe que esa oración simple will start in motion va a empezar la rueda. everything you need to heal. Y todo se te va a empezar a dar, todo aquello que necesitas para empezar a sanar. This woman knew nothing of A Course in Miracles. Esta mujer no sabía nada acerca de un curso de milagros. She had never watched a video of Nunca miró un mine, video de never David, listened to an audio. nunca escuchó un audio. Something inside her just had her reach out with a message, Algo dentro de ella quiso traer este mensaje. a prayer for help. Una oración, un pedido de ayuda. Yeah. And so, for those of you that maybe you've read the course or you read a book, Entonces, para aquellos de ustedes que quizás leen el curso o un libro and something inside you said, yes, this is good, keep y going. algo dentro de suyo que dice, sí, esto es bueno, sigan. Know that the ego will try to block you. Sepan que el ego va a intentar bloquearlos It will say, no, a spiritual life is not a practical life. y te va a decir, no, una vida espiritual no es una vida práctica. You have to take care of many other things first Tienes que ocuparte de muchas cosas primero, before you can even consider that you can be happy inside. antes de poder considerar que van a poder ser felices dentro. I'm telling you, that's not the truth. Les estoy diciendo, eso no es la verdad. I had to let go of all my future ambitions, Yo tuve que dejar ir todas mis ambiciones futuras, all my past learning, todo mi acondicionamiento pasado and come like a curious child y venir como un niño curioso to Jesus a Jesús and just say, obviously I need help. y decirle, obviamente necesito ayuda. Everything I've done as a person has not brought me happiness. Todo lo que yo he hecho como una persona nunca me brindó felicidad. I tried my best to be successful Traté de lo mejor que pude ser exitoso, as the world defines success, como el mundo define el éxito, and it just didn't work. y no funcionó. So actually this is very practical. Así que de hecho esto es muy práctico. We are here coming to you expressing our trust. Nosotros estamos aquí expresando nuestra confianza. We are learning to trust in this moment Estamos aprendiendo a confiar en este momento and trust the Spirit, y confiar en el Espíritu, to have faith in the Spirit, tener fe en el Espíritu, that everything can be used for que happiness. todo puede ser utilizado para la felicidad. So then we don't try to analyze the skills. Y luego no intentamos analizar las habilidades, We don't try to accumulate the no skills. intentamos acumular habilidades, We don't try to make a package and turn it in, oh, this is my career. y no intentamos hacer un paquete y decir, esta es mi carrera. No, we don't have a career. No tenemos una carrera. And then people say, how's it working out Y las personas te pueden preguntar, ¿y cómo te está funcionando esto? to live without a career? Vivir sin una carrera. Very well, actually. Muy bien, de It's, hecho. and we're not the only ones. Muy bien, y no somos los uh, únicos. The more you open your heart up, you see that the witnesses are everywhere. Cuanto más abres tu corazón, los testigos están por todas partes. There was an amazing writer called Joseph Campbell, Hay un escritor hermoso que se llama Joseph Campbell and he had a mind that would study all the cultures of the world. y tenía una mente que estudiaba todas las culturas del mundo.
and all the mythologies from y history. todas las mitologías de la historia. And he studied them for years. Y las estudió por años. And he had such a kind, sweet face. Y tenía una mente tan gentil. And so I started listening to him many years ago. Entonces empecé a escucharlo muchos años atrás. And he would say, this is the most important thing Y él decía, esto es lo más importante that he had learned. que había aprendido. Follow your bliss. Sigue tu felicidad. I was like, Yo oh estaba, my gosh. oh, por Dios. If this loving man has these three things to tell me, Si es- follow your bliss, Si este hombre amoroso tiene 3 cosas para decirme, I'm going to listen. sigue tu felicidad, yo voy a escuchar. Yeah. And some of you know about Mr. Rogers. Y algunos de ustedes saben acerca del señor Rogers. He was a man who studied to be a minister, Ese es un señor que estudió para ser un ministro, but he was drawn more to television. pero le traía más la televisión. And so he spent many years using puppets Así que pasó varios años usando títeres and entertaining children, y entreteniendo a niños, but talking about life issues pero hablando acerca de problemas de la vida, like death como la muerte or o el racism. racismo. He would address the things that had been important in his life, Él hablaba acerca de muchas cosas que habían sido importantes en su vida and he felt that the most important thing in life y sintió que lo más importante en su vida was kindness. era la bondad. Always give kindness Siempre da bondad in every situation. en cada situación. So he trusted that his life would be devoted to God, Así que él confió que su vida iba a ser entregada a Dios, but it wasn't in a traditional minister way. pero no fue en una forma tradicional. He loved children so much Él amaba a los niños tanto that he taught them every day on his show. que les enseñaba todos los días en su show. And when he would travel around the Y country, cuando viajaba alrededor del país, mothers and children from all around would come to see him madres y niños de alrededor de todo el mundo iban a verlo, because he was coming into their living rooms every day. porque iba a su sala de living room todos los días. They loved him as if he was part of their family. Lo amaban como si fuesen parte de su familia. Yeah. So this is what we mean by follow your heart. Y eso es lo que nosotros decimos cuando decimos sigue tu corazón. A Course in Miracles is not just some kind of intellectual system. El curso de milagros no es un sistema intelectual. In fact, I think it has to be a living experience De hecho, yo creo que tiene que ser una experiencia viviente to really know what it's all about. para poder saber de qué se trata. And that's why we put it into terms that you can understand. Y es por eso que lo ponemos en términos que tú entiendes. We use movies, Utilizamos películas, we use music, utilizamos música, all types of collaborations, todo tipo de colaboraciones, collaborations and projects. colaboraciones y proyectos. We seem to live together. Parece que vivimos juntos, We share meals together. compartimos almuerzos, We let our emotions up together. dejamos que nuestras emociones surjan y se eleven y salgan Yeah. juntos. This is just because we find that it's helpful. Eso es porque nosotros sentimos que es de ayuda. We're not trying to start some kind of movement in the world. No estamos intentando crear un movimiento en el mundo. We're not trying to lead the way with our actions. No estamos intentando liderar con nuestras acciones. It's all for our state of mind. Es todo para nuestro estado mental. And it seems like when I really listen to people, Y parece ser que cuando realmente escucho a las personas, we all have kind of the similar stories todos tenemos historias similares, where we tried it in the ways of the en world, donde intentamos hacerlo en las formas del mundo, but it just didn't make us happy. pero realmente no nos dio felicidad. So we said, well, better try something else. Entonces digo, tengo que intentar hacer otra cosa. And then sometimes we try many other things, Y a veces intentamos muchas otras cosas and then it still doesn't work. y sigue sin funcionar. But finally we come to an emotional honesty. Pero llega un momento en el que volvemos a una honestidad emocional. And I would say it's based on forgiveness. Y yo digo que está basada en el perdón. One time I was in Argentina, Una vez yo estaba en Argentina and I was speaking to a group of people at a cafe, y yo estaba hablando a un grupo de personas en un café and I was talking about A Course in y Miracles. yo estaba hablando acerca de un curso de milagros. But there was a girl in the community Pero había una mujer en la comunidad who had, at a school, had just been raped.
en donde había una niña en la que había sido violada. And so all the people in the room were very suspicious Entonces todas las personas en el cuarto estaban muy sospechosas de unos de los otros about this book y acerca de este libro, of forgiveness acerca del perdón. because they were angry. Porque estaban muy enojados. They were angry about what happened. Estaban muy enojados acerca de lo que había sucedido. And so I began to speak about forgiveness. Entonces empecé a hablar acerca del perdón. And one of the women said, I have read this Course in Y Miracles. una de las mujeres dijo, yo leí este curso de milagros. And she said, at the very beginning, Y me dijo al principio, it says that this is a required course. dice que esto es un curso requerido. She was very suspicious. What does that mean, required? Y ella estaba sospechando, ¿qué quiere decir que es requerido? And I said, well, it doesn't really mean that this book is required for everybody on the planet. Y yo dije, bueno, no quiere decir que este libro es requerido para todas las personas en el planeta. Because there are many pathways to God. Porque hay muchos caminos hacia Dios. But it does mean Pero sí significa that everyone is required to forgive. que todos requieren perdonar. Because forgiveness is like release of the past. Porque el perdón es liberar el pasado. Release of the heavy, dark feelings. Liberar esos sentimientos pesados. And there are many ways to do this. Y hay muchas formas de hacer esto. But all of them require a little practice and discipline. Pero todos requieren de práctica y disciplina. So we can celebrate anyone's pathway. Así podemos celebrar el camino de todos. If this pathway works for you, Si este camino te funciona para ti, I think as you practice it, you'll feel the benefits. yo creo que a medida que practiques vas a sentir los beneficios. But we are not to judge any person. Pero no estamos acá para juzgar ninguna persona. We are not to judge any pathway. Y no vamos a juzgar ningún camino. We are actually to celebrate Estamos aquí para celebrar the devotion to peace of mind. la devoción a la paz mental. And I like to listen to people Y a mí me gusta escuchar a las personas when they tell me their pathway. cuando me dicen cuál es su camino. I'm always curious. Yo siempre tengo curiosidad. I'm sitting on a train or an Estoy airplane, sentado en un tren o en un avión, taking a walk, caminando, and somebody starts talking to me. y alguien me empieza a hablar. We start talking how beautiful everything is. Y hablamos acerca de lo hermoso que es todo. And then before you know it, Y antes de saberlo, they're talking to me about their pathway to God. están hablando acerca de su camino hacia Dios. And I said, tell me more. Y yo digo, dime más, dime más. I'm always curious. Yo siempre tengo curiosidad. One time I was having my car worked on, Una vez estaban trabajando en mi auto and I was in an automobile shop y yo estaba en un lugar en donde los reparaban, in the waiting room. esperando. And I was sitting next to a woman, Y yo estaba sentada al lado de una mujer and she started talking to me. y empezó a hablarme. And she asked me a question. Y me hizo una pregunta. She said, do you know the name of God? Y dice, ¿tú sabes el nombre de Dios? So that was the first question. Esa es la primera pregunta. And I said, Y yo le dije. no, tell me. Y yo le dije, no, dime. And then she told me it Y was ella me dijo, Yahweh. Yahweh. And she poured out all of her happiness Y and joy. empezó a hablar acerca de toda su felicidad. And she kept talking with such Y happiness. siguió hablando con tanta felicidad. I was swept up in her Y happiness. yo estaba ahí con su felicidad. Another time I was getting my car worked on, Otra vez estaba like a también muffler. esperando. It's a part on the bottom of the Y había una car. parte que estaban reparando debajo en el auto. And I was again sitting in the waiting Y yo room. estaba ahí esperando. And this woman across the room from me Y una mujer que estaba del otro lado de la habitación started talking about God and love. me empezó a hablar acerca de Dios y amor. And then another man in the room Y luego otro hombre en la habitación said, dijo, praise God. alabemos a Dios. This is at an automobile shop. Acá estábamos en un lugar reparando autos. Then a third person Y luego una said, tercera persona. God is good. Dios es bueno. And then I looked at the man behind the counter Y luego vi al hombre detrás del who had mostrador his service hat on. con su sombrero de servicio. Yeah. And he's like, praise Y Jesus. dice, alabemos a Jesús. And I thought, this is not a church. Y yo dije, esto no es una This iglesia. is a waiting room Acá estamos esperando en la sala de espera of a car service en place. donde se reparan autos. But it just exploded Pero hubo una explosión, like a revival. como un revivir.
But this is the kind of things that happen to me. Pero eso es el tipo de cosas que me suceden. It's not like I'm looking for them. No estoy buscando por They ellas. they come on me. Simplemente esas vienen. One time I was over in Stockholm, Sweden, Una vez estaba en Suecia, en Estocolmo, and I was walking down the street, y estaba caminando por la calle. and my friend was saying, well, over here, you know, people are not into Jesus as much. Y me dice, bueno, a las personas acá no les interesa tanto You Jesús. know, we have some churches, but Tenemos iglesias, this pero is the city, and you don't see esto es una ciudad y statues no hay or things estatuas. happening with Jesus. She was Y como telling con me, Jesús. you know, not in Stockholm. Me decían, no es Jesus todo is not Estocolmo. Jesús popular. no es popular acá. And then I turned my head, Entonces doy vuelta mi cabeza and I saw a parade coming down the street. y veo toda una celebración en la calle. And all the signs were about Y Jesus. todos los signos eran acerca People de dressed Jesús. up like Jesus. Personas vestidas como Jesús. And so I turned to my friend. Entonces yo miro a mi I said, amigo what is that? y yo digo, ¿qué es eso? And her mouth just, Y su boca, she said, I've never seen a Jesus parade in nunca vi Stockholm. una celebración de Jesús en Estocolmo. One time I was living in my peace house in Una Cincinnati. vez estaba viviendo en la Casa para la Paz en Cincinnati And I live in a small y community. yo vivo en una comunidad muy pequeña And in the community there's like 7 churches, y en la comunidad hay 7 iglesias different denominations. con diferentes denominaciones. So one day I saw a poster Y un día vi un póster in the summertime, era verano, in August, en agosto, and they said, Party for Jesus. y decían una fiesta para Jesús. We are celebrating Jesus' birthday. Celebramos el nacimiento de Jesús. And I thought, it's summer. Y yo digo, es verano, It's not even ni Christmas. siquiera es Navidad. So I was curious. Así que tenía mucha curiosidad. They said, bring your Y chairs, decía, traen tus come sillas, to Main Street, viene a la calle principal, bring some drinks, trae las bebidas, come and be happy. ven y sé feliz. So I said, I'll try it out. Y yo dije, bueno, voy a probar eso. So I got some friends. We brought our folding chairs. Entonces vine con amigos y teníamos nuestras sillas We went desplegables there. y The fuimos. 7 churches Y habían 7 iglesias were throwing a birthday party for estaban Jesus celebrando el nacimiento de Jesús in the summer. en verano. And they had theater. Y había teatro, They had bands, había bandas, music, música, singing, cantos, refreshments, bebidas, food. comida. And I sat there in Y yo me a senté parade, allí y estaba la celebración, all for Jesus. todo para Jesús. And I thought, Y yo pensé, I've never seen this before. yo nunca vi esto. But then I heard in my mind, Pero luego escuché en mi mente, this is all for you. todo esto es para ti, This is just for your mind. esto es para tu mente. If you change your Si mind, tú cambias tu mente, the world will be very different. el mundo va a ser muy diferente. You will draw forth witnesses of Vas a happiness traer testigos de felicidad and y joy. felicidad. And this is the way it's gone all these years. Y eso es la forma en que sucedió todos estos años. So we are happy to let our voices be used for the Spirit. Y somos muy felices de dejar que nuestra voz sea utilizada por el Espíritu. And we're not talking about making some kind of religion Y no estamos hablando de hacer o crear algún tipo de religión or having to be a certain religion o de ser de cierta or religión adhere to a certain belief. o que tengas una cierta creencia. We're more talking about emptying your mind Estamos hablando de vaciar tu mente of all these de concepts. todos los conceptos. Because love is not just a religion. Porque el amor no es una religión. Love is not a set of beliefs. El amor no es un set de creencias. It's not a set of rituals. No son un set de rituales. It's more, you empty your mind of all your Es beliefs como vaciar tu mente de todas tus creencias. and be like a little child Y ser como un pequeño niño who's curious about que forgiveness. está curioso acerca del perdón. And then you say to the Spirit, Y le dices al Espíritu, teach me, enséñame, show me, muéstrame, I need help. necesito ayuda. And if that's your Y prayer, si esa es tu oración, you'll notice everything shifts in your world. vas a notar que todo empieza a cambiar en tu mundo. The books you read, Los libros que lees, the people you meet, las personas que conoces. if you need a job to pay a debt, Si necesitas un if trabajo para you pagar una deuda, need to handle something si specific, necesitas hacerte cargo de algo específico, it all gets used in forgiveness. todo es utilizado en el perdón. Yeah.
You don't have to put forgiveness last No tienes que poner el perdón al final and do all these other things first. y hacer todas estas cosas primero. If you put forgiveness first, Si pones perdón primero, it's kind of like a fairy tale. es como un cuento de hadas. That's how the world seems to me, is like a fairy tale, Para mí el mundo es así, es como un cuento de hadas, where things just show up. en donde las cosas simplemente suceden. That's like when we read Cinderella. Es como cuando leemos Cinderella. We- Cenicienta. We learn from the story, Aprendemos de la historia, but you never hear the main character pero nunca escuchas al personaje principal talking about all their specifics. hablar acerca de sus cuestiones específicas. The fairy tale moves from one scene to another very El quickly. cuento de hadas se mueve de una escena a otra escena. And that's how the days seem to me. Y así es como me parecen los días a mí. People are writing to me, Las personas emails, me hablan, me messages. mandan emails, It's mensajes. very much of a communication Es flow. como una comunicación, como un fluir. And then this body seems to go from one scene to Y este another. cuerpo parece ir de una escena a otra escena. But I'm watching it. Pero yo estoy observándola. And I don't seem to have control over my day. Y yo no tengo control sobre mi día. I just show up with a prayer in my heart. Simplemente aparezco con una oración en mi corazón. And then I just let the day show up. Y dejo que los días aparezcan. What are my future goals? ¿Cuáles son mis objetivos futuros? I don't have any. No tengo ninguno. What are your career goals? ¿Cuáles son sus objetivos de carrera? I don't know. No sé, Don't have any. no tengo. And that way, when people seem to come on the scene, Entonces cuando las personas aparecen en la cena, I have a spaciousness tengo el espacio to talk, para hablar, to love, para to amar. extend. para extender. Even what Marina was saying, Entonces lo que yo estaba diciendo, we talked before you went to Australia. nosotros hablamos acerca de cuando antes que yo vaya a Australia, We talked again when you were debating about the plane, getting on the hablamos de plane. vuelta cuando yo estaba debatiendo acerca de si subir al Yeah. avión o no. And then there was a layover in Los Y Angeles, luego frené en Los Ángeles and we had another y call ahí tuvimos otra llamada, because there was a lot of emotions. porque había muchas emociones. Yeah, it didn't just happen in 1 hour. No sucedió todo en una hora. It played out over weeks. Parecieron haber semanas Yeah. pasar. And for most of us, this awakening plays out over years. Y para muchos de nosotros este despertar sucede a través de los Yeah. años. That's because it's gentle. Eso es porque es gentil. The Spirit will never give us more than we can handle. El Espíritu nunca nos va a dar más de lo que podemos sostener o Yeah. abarcar. Because it's such an undoing of our programming. Porque es un deshacer de toda nuestra programación. Our programming and conditioning runs very deep. Nuestra programación y condicionamiento es muy profundo. It's like we've been hypnotized by the ego Es como si hubiésemos sido hipnotizados por el ego, into fear. en el miedo. And now we have to be awakened Y ahora tenemos que despertar from this hypnotic de trance este trance hipnótico by the Spirit. por el Espíritu. But thank heavens we have each other and we have a Course in Miracles. Pero gracias a Dios tenemos los unos a los otros y el curso de milagros. Yeah. At the beginning when I traveled, Al principio cuando yo viajaba, my main concern was money. mi preocupación principal era el dinero. I would talk to Jesus. Le hablaba a Jesús I would say, you know, you can't really travel y le decía, realmente no puedes viajar, unless you have money. al menos que tengas dinero. And he said, oh yes, you can. Y Jesús dijo, sí, sí puedes. And I said, I don't know Y how. yo le dije, yo no sé cómo hacer eso. And he said, you're going to have to trust me. Y Jesús dijo, me vas a tener que confiar en mí. I was not used to staying in other people's homes. Yo no estaba acostumbrado a quedarme en el hogar de otras personas. I would stay with my Me family, quedaba con mi familia, but you can't, I would not stay with pero no me iba a strangers. quedar en la casa de extraños. But when I started Pero traveling, cuando empecé a viajar, people started inviting me, las personas me empezaron a invitar. oh, come to my house. Ven a mi casa. Oh, do you want breakfast? ¿Quieres desayuno? Do you need anything? ¿Necesitas algo? Oh, I was very uncomfortable. Ay, yo estaba muy This- incómodo. No, this can't be happening No, like esto no this. puede estar sucediendo. This is not the way I was raised. Esto así yo no fui criado. And so there were many gifts, Así que hubieron muchos regalos. many people offering help. Muchas personas ofreciendo su ayuda. And I was very uncomfortable. Y yo estaba muy incómodo. I would even refuse. A veces I'd say, rechazaba. no, no, please, no. No, por favor, thank you. no, no, that's no. no, thank you. No, please." gracias. And then Jesus would Y say, Jesús decía,
That is me Ese soy offering yo, to help you ofreciendo tu ayuda through other people. a través de otras personas. And I said, This is Y strange. yo le decía, esto es muy extraño. You have to pay for things in Tienes this que pagar world. por cosas en este mundo. You can't. People are not that kind. Las personas no son tan And he bondadosas. said, I am coming through the people. Yo estoy viniendo a través de las personas. It is me who offers you a place to stay. Soy yo el quien te está It is ofreciendo me that un offers lugar. to put gasoline in your Yo estoy car. ofreciendo poner nafta en el auto. Makes a little sandwich and Que te an hace un pequeño apple, sándwich banana, and con says, Here, take this. manzanas y Go, bananas. take it on the road. Ve, llévalo. I was not used to getting gifts Yo no estaba acostumbrado a que me den regalos from people other than my own de family. personas que estuvieran fuera de mi familia. It was very awkward and strange. Era muy incómodo y extraño. And then this happened for many months, Y esto sucedió a través de varios meses, for many por years. muchos años. And then I started to relax. Y luego me empecé a relajar. And Jesus said, yes, learn how to give. Y Jesús dijo, sí, aprende a dar. Be someone who's giving all the time. Sé alguien que da todo el tiempo. Don't think about what you'll get. No pienses acerca de lo que vas a obtener. Don't keep thinking about the future. No sigas pensando acerca del futuro. He said, don't you remember what I said in the Bible? ¿No recuerdas lo que yo dije en la Biblia? He said, I told you, take no thought for what you shall wear or what you shall eat. No pienses acerca de lo que vas a vestir o lo que vas a comer. And then he said, remember I said, Y luego dice, recuerda que dije, take no thought for tomorrow. no le des ningún tipo de pensamiento al mañana. You have enough to deal with every day. Tienes que lidiar suficiente con lo que tienes hoy. So again, I was very uncomfortable Y de nuevo, yo estaba muy incómodo. because my conditioning said, think a lot about the future. Porque mi condicionamiento me decía, piensa mucho acerca del futuro. I said, Jesus, why do you think I was in university for 10 Y yo le years? dije, Jesús, ¿por qué piensas que estuve en la universidad por 10 años? I wasn't going to university to be in the moment. No estaba en la universidad para estar en el momento. I was trying to be practical and prepare for the Estaba future. intentando ser práctico y prepararme para el futuro. And he said, no, that still did not bring you Y happiness. dijo, no, eso no te brindó felicidad. You need to learn present trust. Tienes que aprender la confianza presente. I said, yeah, I know, that seems really crazy. Y yo decía, sí, esto suena muy loco. He said, I know you believe that, Yo sé que tú crees esto, but just watch. pero observa, I will show you. te voy a mostrar. So now it is not unusual for us to have deep connection and communication. Entonces, para nosotros ahora no es inusual tener una conexión profunda y mucha comunicación. For myself and our community, Para mí mismo y en nuestra comunidad, we are learning not to be afraid of silence. estamos aprendiendo a no tenerle miedo al silencio. We are learning that silence is beautiful, Estamos aprendiendo que el silencio es hermoso and we can relax in that y silence. que podemos relajarnos en ese silencio. We are learning that deep silence Estamos aprendiendo que el silencio profundo is true productivity es la verdadera productividad. to the spirit. Para el espíritu. To the ego, it's a waste of time. Para el ego es una pérdida de tiempo. The ego says, oh, you are boring. El ego te dice, sos muy aburrido. Your mind is looking very boring to Tu me. mente es muy aburrida. But somehow we are happy Pero de alguna forma somos felices. and more content. Y estamos más contentos. So it's just like an invitation. Así que es una invitación. Yeah. So maybe we could look at a few questions. Así que quizás puedo ver alguna de las preguntas. We try to give you what's most on our heart. Intentamos darle lo que estaba presente en nuestro Yeah. corazón. But we still have some Pero questions. todavía tenemos unas preguntas aquí. Oh, okay. So Anna is asking, hey David, I've done the workbook lessons twice now, and the course always points to the light within, where there's stillness and all problems dissolve. I've been trying to meditate for almost 3 years, but I never seem to be able to get there. Everyone tells me to go within, but maybe I'm still afraid of the light. How do I reach the light within? Hola David, he hecho las lecciones del libro de trabajo 2 veces y el curso siempre apunta a la luz dentro, de donde hay quietud y todos los problemas se disuelven. He estado tratando de meditar durante casi 3 años, pero parece que nunca he podido llegar. Todos me dicen que vaya adentro, pero tal vez todavía tengo miedo a la luz. ¿Cómo llego a la luz interior?
That's a very common question. Esa es una pregunta muy común. Sometimes people ask me, what does the Course in Miracles have to say about meditation? Muchas de las personas me preguntan, ¿qué dice el Curso de Milagros acerca de la meditación? And I tell them that the workbook is the Y les meditation. digo que las lecciones son la meditación. It's the practice of Es meditation. la práctica de la meditación. And so we notice that it doesn't take a lot of time to do the workbook, Entonces notamos que no requiere de tiempo o mucho tiempo hacer las lecciones, but it does take willingness and focus pero sí requiere de disposición y enfoque. to try to be attentive to the lesson. Intentar hacer atento la lección. And you've done the workbook for 2 years. Y has hecho las lecciones por 2 años. So we'll say that has been your meditation Y practice. podemos decir que esa fue tu práctica de meditación. But you still notice that there's a resistance. Pero todavía notas que tienes resistencia. And this is where the function of forgiveness comes in. Y ahí es donde viene la función del perdón. I know you very well. Yo te conozco muy bien. I know your devotion, Yo conozco tu devoción, your helpfulness, tu ayuda, your willingness tu disposición to just serve de Jesus, servirle a Jesús, to be of use. de ser de uso. And this is the pathway of A Course in Y Miracles. ese es el camino de un curso de milagros. It is not a pathway of traditional meditation. No es un camino de meditación tradicional. For many centuries, people have tried to develop techniques, Por muchos centenarios hay personas que intentaron desarrollar técnicas. and there are many excellent techniques. Y hay técnicas excelentes. I think about transcendental meditation. Yo pienso acerca de la meditación trascendental Then when I think about Yogananda, o Yogananda, I think about Kriya Yoga, Kriya Yoga, which involves postures, el cual involucra postura, breathing, respiración, different types of repetitions diferentes tipos de repeticiones that are very famous que son muy in the famosas East, en el este, from India. en India. And there are practices, Y hay prácticas, but Jesus tells us in A Course in pero Miracles, Jesús nos dice en un curso de milagros, He says these practices are always helpful estas prácticas son siempre útiles because of their purpose, por su propósito, but your way will be different. pero tu camino va a ser diferente. A holy relationship is given you Una relación santa te es dada as a means of saving time. como una forma de ahorrar tiempo. So Jesus is actually using relationship. Entonces Jesús está utilizando las relaciones. For example, instead of breathing techniques, Por ejemplo, en vez de utilizar técnicas de respiración, instead of different practices and en vez repetitions de prácticas y that involve the repeticiones body, que involucran el cuerpo, Jesus is saying the fastest way for you Jesús te dice, la forma más rápida is going to be relationship. van a ser las relaciones. So he's not sending us off to the cave. Entonces no nos está mandando a una cueva, He's not sending us off to the forest. no se está enviando a un bosque. We talked about that yesterday. Hablamos de eso ayer. And if you have a firm purpose Y for si that, tienes un propósito firme para eso, that would serve too. va a servir también. But he's saying, let's incorporate Pero relationship. dice, incorporemos las relaciones. Let's use that completely Usemos eso de forma completa so that you can live with your brothers and para que sisters, puedas vivir con tus hermanos y hermanas facing everything in your y mind enfrentar todo en tu mente that the ego says, I need more y space. que el ego dice, necesito más espacio. Get out of my face. Sal de mi cara. I don't want to hear your voice No again. quiero escuchar tu voz de vuelta. I saw that look in your eye. Yo vi la mirada en tus ojos. I don't like your tone of voice. No me gusta tu tono de voz. Give me some space. Dame espacio. Jesus said, no, we'll use all of Jesús that. dice, no vamos a usar todo eso. Yes. And then in terms of daily activities, Y en términos de actividades diarias, I don't want to do that. no quiero hacer eso. No. No. I want to do something else. Quiero hacer algo diferente. No. Can't you do what I want to do? ¿No puedes hacer lo que yo quiero hacer? We'll do what I want to do, Vamos a then we hacer do what you want Lo to que do. yo quiero hacer y luego hacemos lo que tú Let's quieres make a hacer. bargain. Hagamos una negociación. You promise you'll do this if I'll do that. Tú prometes hacer esto si yo hago esto. He goes,
No, that's all ego. No, Eso es todo ego. please, no. Jesus says, come Jesús back, dice, practice your forgiveness. Practica el perdón. These are just thoughts in your mind. Son todos pensamientos en tu mente. The people that you seem to see Las personas que pareces ver seem like they're real people, parecen como personas reales, but they're thoughts. pero son pensamientos. If you're upset with a person, Si tienes un disgusto con la persona, it's just a thought. es un pensamiento. If you're upset with the person you think you are, Si tienes disgusto con la persona que piensas que eres, it's just a thought. es un pensamiento. We must work with your thoughts Tenemos que trabajar con tus pensamientos to convert your mind para convertir tu mente through a forgiveness través del perdón back to the stillness. de vuelta hacia la quietud. So, Anna, you shouldn't even give a thought Entonces, Ana, no le tienes que dar ni pensamiento or a comparison thought o un pensamiento de comparación, that you should be able to be more still. que deberías tener más quietud. You're in a path of relationship Estás en un camino de relaciones, and service y of purpose, servicio de propósito, which is not in the body, but it is in the el mind. cual no se encuentra en el cuerpo, pero sí en la mente, But the Holy Spirit does use the body. pero el Espíritu utiliza el cuerpo. And think what a potential for freedom Y piensa el potencial de la liberación in using relationships, en utilizar las relaciones, interpersonal relationships relaciones interpersonales that the ego set up. que el ego fabricó, But the Holy Spirit is using them pero que el Espíritu Santo está utilizando to heal the mind para sanar la mente in the most rapid way. de la forma más rápida. Because if you can be happy Porque si tú puedes ser feliz while you seem to be in the company of brothers and sisters, mientras pareces estar en la compañía de tus hermanos y hermanas, you can be happy anywhere. puedes ser feliz en todas partes. Most people who talk to me La mayoría de las personas que me hablan a mí don't say, I have a grievance against that tree, dicen, tengo una agravio en contra de ese árbol, or I have a grievance against the mountain, o tengo una agravio en contra de la montaña, or the sky. o el cielo. They usually talk about society, Generalmente hablan de la sociedad, oh, those politicians, los políticos, oh, my partner, mi pareja, oh, my dog, oh, mi perro, my cat, oh. mi gato. They don't really talk about the stars. No hablan realmente acerca de las estrellas. Nobody says, I have this grievance against the Dicen, moon tengo este agravio con la or the luna sun. o el sol. It really is more tied into the Está relationships. más relacionado con las relaciones. The expectations are projected onto the Las relationships expectativas que son proyectadas en las relaciones and the frustrations. y las frustraciones. I've had people tell me Tuve personas decirme that they get in a que relationship entran en una relación and they want to be married. y quieren estar casados. They want a life partner. Quieren una pareja de por vida. And I say, how's it Y going? yo les digo, bueno, ¿cómo te está yendo? Say, I'm working with the Y me dice, y partner. estoy trabajando con mi I'm pareja. thinking of them as like a piece of clay. Estoy pensando de esos como un pequeño, como arcilla. They're not in good shape right No now, tienen una buena forma ahora, but I'm hoping pero espero, if they'll just let me mold si them, dejan que yo los moldee, work them, que trabaje con ellos, shape them, les dé forma, then eventually eventualmente they'll be good enough van a ser suficientemente buenos to be my life partner. para ser mi pareja de por vida. So I'm considering marrying them, Así que estoy considerando casarme, not because they're ready yet, no porque están listos todavía, but I think maybe in 25 years, pero creo que quizá en if I 25 really años, squeeze and push hard enough, si realmente I can shape them si les doy forma, to be good enough si son así son suficientemente buenos in the future en el futuro to be my life partner. para que sean mi pareja de por vida. And I say, oh, Y yo you are digo, in for a heartache. Vas a tener un dolor de cabeza. You are telling me Me estás diciendo that your partner is not que perfect, tu pareja no es perfecta, but if you put enough time and pero si energy pones todo tu tiempo y energía into fixing and changing en them, arreglarlos y that solucionarlos, eventually, eventualmente, maybe, quizá, if they change enough, si ellos cambian lo suficiente, you will be happy. tú vas a ser feliz. So then I tell them about marriage in India, Y luego les hablo acerca del casamiento o el matrimonio en India, where the teenagers have never en met, donde los adolescentes nunca se the conocieron, families las familias arrange the marriage, organizan el matrimonio, they make a dowry, hacen a collection of possessions una colección de to bring to the posesiones marriage, para traer todo el and then matrimonio, on the day of the wedding, y el día del casamiento
the teenagers los meet adolescentes se conocen for the first time, por primera vez, like Gandhi como Gandhi and his wife. y su esposa. Arranged marriage. Un matrimonio arreglado. So sometimes when I talk about these arranged Y a marriages, veces cuando hablo de estos matrimonios arreglados, oh, people are very nervous. las and personas se awkward. ponen nerviosas. Oh, no, not for me. No para Never mí. in a million Ni en lifetimes. millones de años. I hope I never go through an Espero que arranged nunca marriage. vaya God, please. a través de un matrimonio arreglado. Dios, por favor, no. And I say, why? Yo digo, ¿por qué? Don't you trust that the Holy Spirit could use that ¿No confías que el Espíritu Santo puede utilizar eso to help you reach enlightenment? para que puedas llegar a la No, iluminación? not for me. No para mí. I would rather pick them, Prefiero elegirlos, pick the best one, los mejores, shape, work moldearlos, and I would try to make y them voy a change intentar que ellos to cambien be my perfect. para que sea mi pareja Don't even perfecta. speak to me of No me arranged marriage. hables de That's matrimonio arreglado. horrifying Eso es idea. horrorizante, una idea And I horrorizante. said, no, I Y think yo, you need to "No, look Creo again que tienes que mirar de at nuevo the spiritual journey, a este camino espiritual, because you must learn that your reactions porque tienes que aprender que tu reacción are coming from your mind, proviene de tu mente, not from other people. no de otras personas. Your emotions Tus emociones come from your interpretations provienen de tu interpretación, of what you're de perceiving. lo que tú percibes. But that interpretation Pero esa interpretación is in your mind. es en tu mente. That perception Esa percepción is in your mind. es en tu mente. You can't change No externals puedes cambiar las cuestiones because externas there are no externals. porque no hay externos. It's just your mind Es tu mente, facing your mind enfrentando tu mente every second cada segundo of every day de cada día until you give up the belief in time. hasta que dejas ir la creencia en el tiempo And days and years are no more. y los días y años ya no son. So this is a very direct message Entonces este es un mensaje muy directo, that you are responsible for your state of que tú mind eres responsable por tu estado mental in every seeming situation y cada aparente situación with any person, con cada persona, be they a partner ya sea una pareja or somebody you meet on the street, o alguien que conoces en la calle, be it with a human ya being sea con un humano or a bird that lands o un pájaro on your patio. que aparece en tu patio. It's the same thing. Es lo mismo, It's always the mind. es todo la mente. And these are the teachings of A Course in Miracles. Y estas son las enseñanzas de un curso de milagros. As Marina was saying, it's not always comfortable at all to the ego. Y como yo decía, a veces es muy incómodo para el ego. So if you have tears Entonces, si tienes lágrimas and intense y emotions, emociones intensas, then let them come up. déjalas surgir. The Spirit can handle them. El espíritu puede manejarlas. And if you're with people Y si estás con that are personas que surrounding you and say, están rodeándote I can't stand you, y que te dicen no te soporto, you need mental help, necesitas ayuda you mental, need to be in a necesitas estar en hospital, un hospital, you need to have drugs, necesitas drogas, something. algo. Stop. Para, You're scaring me me. estás dando miedo. Your emotional expressions are Tu scaring me. emoción me está asustando. Then just pray to the Spirit. Entonces simplemente órale al espíritu. And Jesus will guide you to a Y place Jesús te va a guiar a un lugar where you can get in touch with your en donde emotions, sí puedes ponerte en contacto con las emociones, where the people around you are not terrified by en donde emotions. las personas alrededor tuyo no están aterrorizadas por las emociones. One time I was listening to a family therapist Una vez estaba escuchando a un terapeuta familiar on television, en televisión and his name was John Bradshaw. y su nombre fue John Bradshaw. And he said he grew up in a Y family dice que él creció en una familia where nobody could ever speak En- about their emotions. donde nadie podía hablar acerca de sus emociones. You couldn't say one word about how you were feeling. No podías decir ni una palabra acerca de cómo te estabas sintiendo. You could talk about the news, Podías hablar sobre el noticiero, talk about the neighbors, de los vecinos, your de relatives. tus parientes. You could talk about school, Podías hablar del colegio, anything, cualquier cosa, but not your feelings. pero no tus sentimientos. And I thought, Y yo pensé, it sounds like my family. eso suena como mi familia. We never talked about feelings. Nunca hablamos acerca de las emociones. And it wasn't okay to express feelings. No estaba bien expresar las emociones. If I would start to say what I felt, Si yo empezaba a decir lo que yo sentía,
they would say, "Oh, look, what a beautiful day. Me decían, mira qué hermoso el día. Did you hear the sports score? ¿Escuchaste cómo fue los deportes? Our baseball team won today. Hoy ganó nuestro equipo de béisbol. Are you not listening Y to yo le me? digo, ¿no estás escuchando lo que te I am estoy diciendo? hurting. Estoy dolido. I feel terrible." Me siento terrible. Well, Bueno, you better get ready for school. Quizás te tienes que listar para la Don't escuela. forget to wear the right clothes, no and te olvides de I'll pack usar- a lunch for you. La ropa correcta. I feel afraid. Me siento con miedo. Okay, Está bien. I'll see you off to school. Ve a la escuela. So for John Bradshaw, Entonces para John Bradshaw, he grew up in the same él family, creció en el mismo tipo de familia and he would make jokes. y él hacía chistes. He would say, Decía, when the family was sitting in the living cuando room, la familia se sentaba en la sala de living, he would say, "Grab it, there's a feeling loose in the decían, room." "Ay, conejo, hay un sentimiento de... hay un sentimiento Yeah, he would make a joke. Sí, está tratando de agarrar el conejo, está tratando de hacer un chiste. Family joke. Un chiste de familia. Like there's a feeling loose. Como si hay un sentimiento de que algo está suelto. Like it's a mosquito or Como un something. mosquito o algo. Agárralo. I feel. Yo siento. Isn't the weather beautiful ¿No es today? hermoso el clima de hoy? Oh, did you hear about your Uncle Ay, Fred? ¿escuchaste acerca de tu tío Oh, Frank? he has cancer Oh, él now. tiene It's a cáncer terrible ahora. thing. Es terrible. That politician, los I don't like políticos. the No president. me gusta el Da, presidente. da, da, da. What about my feeling? ¿Y qué acerca de mis sentimientos? Oh no. No. I'm squished. No. Now, this is the way most human beings grow up. Así es como crecen la mayoría de los seres humanos. You can talk about people, Puedes hablar de las personas, gossip, chismes, talk about career, hablar de la carrera, money, plata, romance, romance, but not feelings. pero no los sentimientos. Because if you start talking about your feelings, Porque si empiezas a hablar de los sentimientos, it seems dangerous. parece muy peligroso. Like the emotions Las of emociones the persons de and las families. personas y las familias. They're like, no, stop, No, don't rock the boat. no más. No, don't say El it. barco. No lo digas, Zip it, cállate, zip it. ciérralo. Because Porque once you get into the heavy emotions, cuando empiezas a hablar sobre las it's emociones, like you've opened a whole can of worms. es como hablas toda una lata, You've just let everything up and out. dejaste todo que vaya hacia arriba y afuera. And for most families Y para la and mayoría de las familias societies, y it's like sociedades, como smooth it over, keep it smooth. déjalo todo bien suave. Yeah, we know you feel terrible. Sabemos que Everyone te sientes does. terrible, So todos don't lo talk hacemos. about it No hables de ello. because just push it down, Bájalo, repress it. reprímelo. Become a mature adult Sé un adulto maduro who has all their emotions bottled up and que pushed down, tiene todas sus emociones enlatadas y hacia abajo and just talk about nice things y habla acerca de cosas buenas. and make nice conversations. Y haz lindas conversaciones. How are you? ¿Cómo estás tú? Good, nice. Bien, bueno. How's your life? ¿Cómo es tu vida? Fine, fine, Bien, fine. bien, bien. Don't you like the weather? ¿No te gusta el clima? Okay. Sí. It's like this movie Pleasantville, Es como esta película Pleasantville, where everything is supposed to be just so nice. en donde todo se tiene Keep que it ser nice. lindo, todo es perfecto. But spiritual awakening turns very messy Pero el camino espiritual se vuelve muy, because all these muy unconscious ruidoso, thoughts and beliefs por- and feelings porque todos estos sentimientos, emociones y pensamientos pushed down inconscientes que for fueron empujados many, hacia many abajo years. por varios Here años, they come. empiezan a Here they surgir, come. surgen, And you can either be afraid y puedes tener miedo or you can call on the o Spirit puedes llamar al and say, espíritu maybe I need to move through y the dices, tengo darkness que atravesar esta oscuridad before I find the light. antes de encontrar la luz. So the original question is from Anna, Así que la pregunta original es de Ana, and I say use relationship. es utiliza las relaciones. Let the Holy Spirit bring relationship Deja que el Espíritu Santo traiga las relaciones into your life. a tu vida. Welcome the symbols. Dale la bienvenida a los símbolos. Embrace the symbols. Dale un abrazo a los símbolos. And say, this is my purification. Esta es mi purificación. It's not necessarily a path of meditation. No es necesariamente un camino de meditación. But if you practice with the Pero relationships, si practicas con las relaciones, one day you will notice un día vas a notar your mind is still. tu mente está quieta. Not as a concept. No como un concepto. You just feel full of love, Te sientes lleno de amor. bursting of love. Un amor que explota.
And it's very still. y es muy quieta. And it came to you very Y naturally, te vino de forma natural, just by following your path. simplemente al seguir tu Yeah. camino. Yeah. Very nice. We have a little time. Yes, okay. We have another question. Is there any question that you feel or? Let's go with Lucy, Lucy. Okay. number 9. Yes. So, why in some parts of the Bible does it speak of a jealous God? Okay. Un minuto. There's more. No, in Spanish. Oh, in Spanish. Yes. ¿Por qué en algunas partes de la Biblia habla de un Dios celoso? Okay. Well, this is a curious interpretation from the Bible. Esta es una interpretación muy curiosa de la Biblia. Because yesterday I talked about an anthropomorphic God, Porque ayer yo hablé de un Dios antropomórfico, of projecting egoic emotions onto God. de proyectar las emociones que son egoicas a Dios. So to say God is a jealous God Entonces decir que Dios es un Dios celoso is very common in Christianity. es muy común en la cristiandad, And what they mean y lo que significan is God wants you only for himself. es que Dios solo te quiere para Él mismo. Now, in one sense, Ahora, en cierto sentido, this is true. esto es verdad, Because God is love, porque Dios es amor, God created you in love, Dios te creó como amor, and God knows that you are only yourself y Dios sabe que solo eres tú mismo in your spiritual creation. en tu creación espiritual. But to say that God is a jealous God Pero decir que Dios es un Dios celoso implies implica that there's something other than God, que hay otra cosa diferente a Dios and that you can have your mind in all kinds of other y ways que puedes tener tu mente distribuida en diferentes cosas and put your focus on many other y things. poner tu enfoque en muchas otras cosas. And somehow that God is saying, no, I'm important. De cierta forma Dios está diciendo, no, yo soy importante, Worship me, adórame a mí, not idols. no ídolos. I said there are no idols before the Lord thy God. Dije que no haya ídolos enfrente de Dios, But this isn't that God is jealous. pero eso no quiere decir que Dios es celoso. It's saying there are no idols Está before the diciendo, Lord thy no hay God. ídolos enfrente There de is Dios. nothing real No hay nada about real anything of this world. acerca de nada en este mundo. So when you devote yourself to things of this Entonces world, cuando le das tu devoción a las cosas de este mundo, you're denying yourself estás negándote a ti mismo the awareness of reality. la conciencia de la realidad. God doesn't know of jealousy Dios no sabe de celos, because oneness only knows oneness. porque la unidad solo sabe de unidad. This idea that God is a jealous God Esta idea de que Dios es un Dios celoso is very dualistic, es muy dualista. as if there's something other than God. Es como si hubiese algo que no es Dios. The devil, El diablo, sin, pecado, people, personas, many places and muchos things. lugares y cosas. But the ego made all of that up, Pero el ego inventó todo eso, including Satan, incluso Satán, as the belief that there's something other than love. en la creencia de que hay algo diferente al amor. But we've already said my happiness and my function are one, Pero ya dijimos que mi función y mi felicidad son una, and God is only love. y Dios es solo amor. Sometimes I hear Christians say something. A veces escucho a los cristianos decir algunas cosas. They say God is good Dicen, Dios es bueno always, siempre, all the time. todo el tiempo. And I would say it's true, God is good Y always. yo digo, es verdad que Dios es bondadoso siempre, But this is not a matter of time. pero esto no es una cuestión de tiempo. God does not know of time. Dios no sabe de tiempo. Eternity doesn't understand La time. eternidad no entiende el tiempo. Time is an ego invention. El tiempo es una invención del ego. Same with people, places, Las things. personas, cosas, lugares. Yeah, that's the projection of the belief in error. Eso es la proyección de la creencia en el error. So
You could say God is God, Entonces puedes decir Dios es Dios and you have to release y duality, tienes que liberar la dualidad, the belief that there's something other than God. la creencia en que hay algo más que Dios. Because the only way you could believe God is jealous Porque la única forma en que puedes creer que Dios es celoso is to believe in evil es creer en el mal and believe that somehow evil is just as strong as love. y creer que el mal tiene tanta fuerza como el amor. You see, this is what duality is. Esto es lo que es la dualidad. You can't both believe in love and evil. No puedes creer en el amor y el mal. If you really say God is good all the Si time realmente dices que Dios es bueno todo el tiempo and God is only love, y Dios es solo amor, where is evil? ¿dónde está el mal? And where is ¿Y multiplicity? dónde está la multiplicidad? This is the problem of duality. Ese es el problema de la dualidad. The joy is understanding there's no La two. felicidad es entender que no hay dos, It's all one. es todo uno. Even the levels of the Trinity, Incluso los niveles de la Trinidad, Father, Son, and Holy Ghost, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. they're all unified in spirit. Todos están unidos en el Espíritu. You don't wake up to heaven No te despiertas al cielo. and say, oh, I'm glad to meet all three of you. Un placer conocer a los tres de ustedes. Because there aren't three. No hay tres. God is one. Dios es uno. It includes Christ, Incluye a Cristo. includes the Holy Spirit. Incluye el Espíritu Santo. There's not really three. No hay tres. Three disappear when you Los go tres into the one. desaparecen cuando Yeah. hacen la unidad. So this is very important that you're bringing this question up, Lucy. Entonces, es muy importante esta pregunta, Lucy. We actually have a movie called Lucy De hecho, hay una película que se llama with Lucy, Scarlett con Johansson, Scarlett Johansson, which is all about waking up to the one. que es todo acerca del despertar a la unidad. And now Jesus is using Lucy again. Y ahora Jesús está utilizando a Lucy de nuevo. So the next time someone tells you God is jealous, Y entonces la próxima vez que alguien te diga que Dios es celoso, say, no, jealousy is a human ego y di, emotion. di no, el celos es una emoción del ego, Yeah, like envy. como la envidia. Yeah. And God is not jealous or envious at all. Y Jesús no tiene celos o es envidioso, Yeah. para nada. Thank you. Así Thank que you, Lucy. muchas gracias, Lucy. Tormenta is asking an interesting question about enlightened ones, enlightened beings who have died of cancer. That's an interesting one. Okay, Even yes. that top part is, yeah. Okay, yes, I can it's read very that good. one. And so Tormenta de Stella says, is the disease always manifested by a lack of forgiveness? If so, what happens to those enlightened who have died of cancer? Entonces Tormenta de Estelar pregunta, ¿la enfermedad siempre se manifiesta por falta de perdón? Si es así, ¿qué pasa con aquellos iluminados que han muerto de cáncer? Yeah. Well, an important teaching from A Course in Miracles Una enseñanza importante del Curso de Milagros is that sickness is a decision. es que la enfermedad es una decisión. And yesterday I was talking about the right mind and the wrong mind. Y ayer estaba hablando acerca de la mente recta y la mente errónea. Sickness is any wrong-minded decision. La enfermedad es cualquier decisión con la mente errónea. And when we talk about the body and the world, Entonces, cuando hablamos del cuerpo en el mundo, this is the projection from the wrong mind. esta es la proyección de la mente errónea. So human beings are accustomed to thinking about sickness Entonces, los seres humanos están acostumbrados a hablar acerca de la enfermedad in terms of the body. en términos del cuerpo. For example, Por ejemplo, in the medical model, en el modelo médico there is a big difference hay una gran diferencia between mental illness entre la enfermedad mental and physical illness. y la enfermedad del cuerpo. You may say that depression Puedes decir que la depresión is defined as mental illness. es definida como enfermedad mental.
You could say that schizophrenia Puedes decir que la esquizofrenia is described as a mental illness, es descrita como una enfermedad mental or psychosis. o la psicosis. These would fit in the category of psychology or psychiatry. Estos entrarían en la categoría de psicología o psiquiatría And still they don't understand them y incluso ni siquiera las entienden because they prescribe drugs porque les dan drogas and things with the y body cosas con el cuerpo to try to handle the mental illness para intentar manejar la enfermedad mental without success. sin éxito. And then we have what's called a physical, Y luego tenemos illness. lo que se llama lo físico, like cancer como el cáncer or heart disease, o enfermedad del corazón birth defects, o defectos de nacimiento radiation, o radiación. and these are called physical diseases. Y eso te lo llama enfermedad física. So what Jesus teaches us Lo que Jesús nos enseña is there is no such thing as a physical illness. es que no existe una enfermedad física. He says all illness is mental illness. Toda la enfermedad es enfermedad mental. So there's not two categories, No hay dos categorías, just one. solo una. And this mental illness is coming from the ego. Y esta enfermedad mental proviene del ego. It's coming from the belief that you are something that you are not. Proviene de la creencia de que tú eres algo que no eres. Mental illness is a denial of your spiritual self. La enfermedad mental es una negación de tu ser espiritual. So your question is, what about these enlightened ones? Y tu pregunta es acerca de estos iluminados. And you can talk about enlightened ones over the Y centuries. puedes hablar acerca de las personas iluminadas a través de los años. People will say, well, Jesus had a very bloody ending to his life. Unos pueden decir, bueno, Jesús tuvo una muerte muy sangrienta al final. People say if he was enlightened, Si él está it iluminado, was a bloody mess at the end of his life. algo muy desastroso, muy sangriento su final. Maybe he wasn't so good at manifesting. Quizás no era tan bueno manifestando. And then they talk about Ramana Y Maharshi. entonces hablan también sobre Ramana Maharshi. And they said, oh, he had a tumor, Tuvo un tumor he lost weight, he got very y skinny, se volvió muy flaquito and he died. y murió. But if he was enlightened, Pero si era iluminado, why did he die of cancer? ¿por qué murió de cáncer? And even with A Course in Miracles, E incluso con el Curso de Milagros. they say, well, the first teacher of A Course in El Miracles primer profesor de un Curso de Milagros was Ken Wapnick. fue Ken Wapnick. And they say, oh, he was Dicen, very devoted for oh, many years, Era- decades. Le dio mucha devoción a este camino por muchas décadas. And then when he was 72 years Y cuando tenía old, 72, he died of cancer, murió de cáncer, like Ramana. como Ramana. So why is it ¿Por qué es esto? that those that have so much love, Que esos que tienen tanto amor, why do their bodies die of cancer or crucifixion? ¿por qué sus cuerpos murieron de cáncer o crucificados? It's pretty stark. Es como bastante Strong. impactante, fuerte. But what Jesus is teaching Pero us lo que Jesús nos está enseñando, is sickness is never of the body. que la enfermedad nunca es del cuerpo. And if you watch a lot of my Y videos, si ustedes miran muchos de mis videos, I talk about a perceptual problem. yo hablo de un problema perceptual. The ego is a belief in the mind. El ego es una creencia en la mente. And if you project the ego to the body, Y si tú proyectas el ego en el cuerpo, you come up with things like cancer, provienen cosas como heart cáncer, disease, problemas de lung corazón, disease, enfermedades you de know, los pulmones, many types of diseases. muchos tipos de enfermedades. But these are not the sickness. Pero esto no es la enfermedad. What is the sickness ¿Qué es then? la enfermedad entonces? If you're telling me cancer is not really ¿Me sickness, está diciendo que el cáncer no es la enfermedad? you say it's in the mind. Tú dices que es en la mente. You say it's a decision in the Tú mind. dices que es una decisión en la mente. What do you mean? ¿Qué significa esto? Distorted perception, Una distorsión perceptual, fragmented perception, una percepción fragmentada. breaking the world Es quebrar el mundo into trillions of en pieces trillones de pedazos and giving a name y darle un nombre to every piece. a cada pedazo. That's the sickness. Esa es la enfermedad. So, if I ask you a simple question, Entonces, si te hago una pregunta simple, what makes
a thumb ¿Qué hace el dedo? a thumb? El dedo. And why is a thumb different from another ¿Y finger? por qué el pulgar es diferente a otro dedo? We could call this a pointer finger, Por eso el dedo que apunta and this a thumb. y este el pulgar. But what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? They look different. ¿Se ven diferentes? Size, La medida, shape, la forma, name, el nombre, thickness, el grosor. yeah, thin. You know, these are all just false meanings Todos estos son significados falsos that are projected from the ego que son proyectados del ego to a false world. a un mundo falso. So when you say someone is sick, Y entonces cuando dices alguien está enfermo, a sick body or a well body, un cuerpo enfermo o un cuerpo sano, those are concepts. esos son conceptos That's part of fragmented perception. que es parte de la percepción fragmentada. And what I'm saying Y lo que estoy diciendo is the fragmented perception es que la percepción fragmentada is the sickness. es la enfermedad. So when you ask the question about why are the enlightened ones Entonces cuando hace la pregunta ¿por qué los iluminados dying of cancer, se mueren de cáncer? you have to see Tienes que ver, life is not of this world. la vida no es de este mundo. Even birth and death Incluso el nacimiento y la are part muerte of fragmented son perception. parte de la percepción fragmentada. And that's why A Course in Y es Miracles por eso que el curso de milagros trains us to forgive, nos entrena a perdonar, train our mind entrenar nuestra mente to see everything in a holistic way. para ver todo de forma holística, See the big picture. para ver la imagen en grande, See the wholeness ver el todo of your healed mind. de tu mente sanada So you see everything is the same. y ves que todo es lo mismo. And this is the quantum field. Y esto es el campo cuántico. We're back to Volvemos quantum a physics. la física cuántica. Jesus doesn't care if you come to this experience through A science, Jesús no le importa que vengas a esta experiencia ya sea por ciencia, poetry, poesía, dance. danza, It doesn't matter if it's through art, no importa si viene el arte motion, o la emoción, tai chi. Tai chi. You can have fun with your tai chi. puedes It tener doesn't mucha matter diversión, pero no how importa you come to this cómo unified vienes awareness. a esta conciencia de unidad. That's what forgiveness is. Eso es lo que es el perdón. It's seeing everything is your Es mind, ver que todo es tu mente, everything's connected, todo está conectado, everything in this world is simultaneous, todo en este mundo es simultáneo and that is a reflection of y reality. eso es un reflejo de la realidad. The happy dream is a reflection of reality. El sueño feliz es un reflejo de la realidad. And then when the dream Y disappears, entonces cuando el sueño desaparece, well, that's just reality. eso es realidad. That's the awareness of reality. Eso es la conciencia de la realidad. It's still there. Todavía está ahí. You may not perceive it through the five senses, Quizás no lo but percibes a través de los 5 sentidos, pero love is still love. el amor sigue siendo el amor. Yeah. So it's again looking at what are my assumptions in the question. Entonces es de vuelta a ver cuáles son mis supuestos en la pregunta. When we say, why do the enlightened ones have cancer, Entonces, die of cuando cancer? decimos por qué los iluminados mueren de cáncer, First of all, we're assuming that people estamos asumiendo que las personas pueden iluminarse. It's only the mind Es solo la mente that can recognize its own divinity. que puede reconocer su propia divinidad. That is what is enlightenment. Eso es lo que es la iluminación. So we don't have to judge some people as enlightened, Y así que no tenemos que jugar a unas personas como some iluminadas, as unenlightened. como no iluminadas. Say, oh, the unenlightened ones die. Los iluminados mueren. No, even Jesus No, laid aside the body. Incluso Jesús tuvo que abandonar su cuerpo. Ramana, all of them. Hermana, todos. You eventually always lay aside the body. Eventualmente tenés que dejar tu cuerpo. The real question La is, pregunta real es, are you happy? ¿eres feliz? Because happiness has nothing to do with sickness. Porque la felicidad no tiene nada que ver con la enfermedad. And happiness is a decision. Y la felicidad es una decisión. So will I choose sickness, Entonces voy a elegir la enfermedad, wrong-mindedness, la mente errónea, or will I choose happiness, o voy a elegir la felicidad, forgiveness, el perdón, right-mindedness? la mente recta. We're just training our mind to Estamos choose entrenando nuestra mente a elegir
forgiveness perdón, in this moment, en este momento and then always, y siempre, until we don't have another option. hasta que no tengamos otra opción. Yeah, there really is no opposite to happiness. No hay opuesto realmente en la felicidad. That's the key. Esa es la clave. Thank you, that was beautiful. Well, we're down to our final, maybe there's a real quick one. Ujú. Looks like Juan is asking a quick one. He has two. What about the first The one? first one? Okay. So Juan Wei SG asks, do you advise doing the practical exercise before reading the text of the course? ¿Aconsejas realizar los ejercicios prácticos antes de leer el texto del Curso de Milagros? Well, Jesus does address this in the Course. Jesús sí habla sobre esto en el curso. He says, whatever you are most drawn to, Jesús dice lo que te atraiga. do that first. Haz eso primero. So Course in Miracles has a text, El Curso de Milagros tiene un texto, a workbook, el libro de ejercicios and a manual for teachers. y un manual para maestros. And I don't know about you, I can just tell you for me, Yo no sé acerca de ti, pero te puedo hablar sobre mí, because you are drawn to what you're drawn to, I was drawn to what I was drawn porque to. tú vas a ser atraído a lo que tú eres atraído y yo soy atraído a lo que a mí me atrajo. To me, the first one that came was Para mí la primera que vino fue Manual for Teachers. el manual para maestros. So I did the manual at the back of the book, the first, Así que hice el manual que está al final del libro primero, then the text, luego el texto, then the workbook. luego los ejercicios. It could be different for you. Puede ser diferente para ti. What do you feel in your heart? ¿Qué sientes en tu corazón? There it is. Okay, Ok, very nice. muy bien, This muy is lindo. beautiful. Esto fue Beautiful. hermoso. And again, I will remind you that we do have an online retreat. Así que this les voy a weekend. recordar que tenemos un retiro en línea este fin de semana. Yes. And then next week Y la semana que viene we have a in-person retreat in Chapala. tenemos un retiro en persona en Chapala, That's live streamed, que eso también va a ser transmitido en vivo. so you can tune in for Así free. que puedes mirar gratis. Type in your questions. Puedes también escribir More tus preguntas, questions. más preguntas. And then the following, I think it's in April, Y en abril is Easter weekend. vamos a también tener el fin de semana de Pascuas. Yes, which will be a free streamed retreat. Así que vamos a tener un retiro también televisado, transmitido en vivo y es gratis. With counselors standing by on Easter. Y también van a haber counselors, personas haciendo counseling ahí también gratis, Yeah. esperando su llamada. And I say streamed, but I guess we haven't decided whether we'll Y use yo digo transmitiremos, Zoom or- pero todavía no decidimos qué sistema vamos a utilizar. Quizás utilizamos Zoom y sea más Yeah. íntimo Yeah, it might be more interactive and y también intimate, más interactivo. but we'll see if there's 1,000 people, Pero then veremos, maybe si son miles de we might ustedes, have to stream. quizás tengamos que simplemente transmitirlo. Yeah. So then you could still type in your questions. Y ahí también simplemente pueden enviar sus Yeah. preguntas. Pero les vamos a hacer, we will let you know, Yes. les vamos a hacer Yes. saber. So thank you. Así que muchas gracias. Thank you for everything. Muchas gracias por todo. And God bless